porque pensamos todas que lo importante es que generemos a partir de dos ejes un debate que nos permita participar y que nos permita poner ideas en común, pero sí que precisamente el propio concepto con el que estamos en este taller, el de políticas feministas, nos parecía muy amplio y a la vez tremendamente escueto. Es decir, que quizás de lo que tenemos que hablar es de la necesidad de tener una organización feminista, una organización que está en sus círculos, que está en sus consejos ciudadanos y que está en las instituciones, y cómo afecta a las políticas que se vayan a hacer el hecho de que la organización sea verdaderamente feminista y no únicamente discursivamente feminista o estéticamente feminista, sino que tengamos unas maneras de hacer que hagan también que los ejes políticos sean unos u otros luego cuando estamos en las instituciones. Y por eso también nos parecía importante puntualizarlo, porque los debates los vamos a llevar por ahí. Noemí Blázquez es del Círculo de Ginebra y además es coordinadora de un área de reciente creación, que esta es una buenísima noticia, del área de mujer migrante e igualdad de género. Y Noemí primero nos va a proponer un juego que nos acompañará durante estas 2 horas. Aprovecho para decir que concluidas las 2 horas yo me voy corriendo porque tengo otra vez un vuelo, y Lucía Vilariño, que es de la Secretaría de Europa y de Europodemos, nos va a explicar luego cuáles son esas 2 líneas de debate. Y entonces, explicado todo esto y repartido el juego, nos callaremos nosotras mucho más y abriremos un poco a la conversación, que encima además un día como hoy se trata de una conversación y de hablar siempre. Así que, bueno, Noemí, explícanos un poco el juego. Pues el otro día, pensando en cómo podríamos hacer algo dinámico durante la sesión, se me ocurrió hacer el juego de la ahorcada, de tal forma que probablemente todos hemos jugado ahorcado, tú vas cometiendo errores y tienes ese hombrecito que muere. Pues vamos a jugar a eso con el lenguaje inclusivo. Invito a todo el mundo a reflexionar antes de dirigirse a los compañeros y las compañeras a hacer ese análisis, porque el lenguaje sexista, según la definición, es aquel que contiene algún tipo de discriminación a un colectivo, que no se ve reflejado de forma gramatical en la forma de hablar y de escribir. En el caso del castellano es frecuente ver cómo determinadas expresiones o frases se construyen usando únicamente el masculino, o cuyo sentido tiene tintes de misoginia. Entonces, ¿por qué ahora? La Real Academia se dice, no, es que es redundante, no, es que ahora nosotras no nos callamos. Ahora decimos, oye, que me molesta. Muchas veces me dicen, es que yo en el término feminista no me siento reflejado porque soy hombre. Feminista ya va asociado, ¿perdona? Yo me tengo que sentir reflejada todo el rato cuando hablamos en el plural masculino, o sea, en el todos. No, tenemos que hacer esa pequeña modificación del lenguaje, que es la que ayuda a modificar la cultura en la sociedad. Entonces, rápidamente, para que haya 5 puntos de lo que solemos utilizar: el uso del masculino como genérico, las mujeres como apéndices. Yo he tenido que trabajar en protocolo y hablábamos, en las tarjetas de protocolo se escribe el embajador señor Christian y Elena Harper, ¿no? Los señores de Blázquez eran mis padres, como los señores de Blázquez. En fin. Luego, el tratamiento, el uso del señor, señora, señorita, que tiene todas las connotaciones que... O sea, no voy a hacer mucho hincapié porque es algo que todo el mundo conoce, pero quiero señalarlo, ¿no? Las profesiones, abogados, médicos en su colectivo, o el uso de las profesiones de forma despectiva, ¿no? Cuando hablamos de los médicos, pero las enfermeras. Hay enfermeras que son hombres, enfermeros, auxiliares de lo que queramos, pero hablamos del colectivo como enfermeras porque intentan degradarlo de alguna forma. Entonces, alternativas para modificar este mensaje, pues en el uso colectivo. El otro día, cuando en el Telegram, que fue cuando pensé cómo poder hacer esto, dije a Carmen, además, no sé si está por aquí, va, chicos, no os desaniméis, quería decírselo a todos los que estaban organizando porque teníamos un conflicto, ¿no? Ese chico, yo misma, cuando lo vi escrito, dije, no puede ser. Va, organizadores, no os desaniméis. Si yo hubiese hecho esa pequeña reflexión, hubiese sido bastante más objetiva y un lenguaje mucho más feminista, ¿no? El uso del colectivo, intentando no caer en el error del masculino plural. Cuando hablamos de los diplomáticos, no, el cuerpo diplomático, ¿no? El cuerpo de policía, vamos a intentar utilizar eso. No usar señoritas o mujeres que no les sentamos ofendidas, porque lleva asociado ese tipo de incremento de edad, ¿no? Hay veces que cuando llegas a determinada edad, por primera vez te llaman señora, dices, señora, ya. Pues también nosotras tenemos que decir, no soy señorita, soy señora, y asumirlo, ¿no? Que queremos eso para lo bueno y para lo malo que connota la sociedad. Y cuando hablamos de médicos, para referirnos al colectivo,
pilotos, azafatas, etcétera, intentar o crear nuevas palabras como auxiliares de vuelo, que los azafatos no querían que se llamase así, y aquellos hombres que elijan trabajar en eso, que estén dentro de ese tipo de colectivos, que asuman lo que nos toca asumir a nosotras, ¿no? Que si nosotras asumimos lo de la edad, pues bueno, si formar parte de las enfermeras, porque la vaina no tiene por qué ser ni despectivo, ni sexista, ni nada, lo tengo que asumir también. Y ya nada, para concluir esto, la lengua es un elemento cambiante que se adapta a las tendencias de la sociedad y como hablantes podemos hacer ese esfuerzo para cambiar estas tendencias y adoptarlas en entorno menos discriminatorio. Entonces, durante la moderación, cada vez que una persona utilice este lenguaje sexista, vamos a ir haciendo a esta mujer ahorcada y veremos cómo termina la sesión. Yo estoy casi por apuntarme una primera línea porque en la presentación me ha faltado decir que Fanny del Círculo de Grenoble va a ser quien esté tanto moderando toda la sesión como haciendo las líneas de ahorcada. Quiero apuntarme tanto ya que voy a abre el juego. Está muy alto. Bueno, pues yo voy a intentar no cometer ningún error en el juego, lo intento cada día, pero realizo. No me voy a liar nada porque os queremos dar la palabra inmediatamente. Ahora nos hemos tomado un café y hemos estado pensando cómo plantear, cómo formular este debate. Venimos de experiencias, ¿no? Y de territorios diferentes y también comunes, y hemos estado pensando un poco en cuáles son las dinámicas y los procesos sobre el movimiento feminista, ¿no? Cómo se ha construido esta experiencia europea, y en ese sentido pues queríamos abrir los planos. El prioritario, que es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Que es la experiencia de los círculos de exterior, cuáles han sido vuestras prioridades en este sentido, qué debates habéis tenido, cómo se han construido estos debates, cómo ha venido siendo la construcción de la perspectiva feminista y de la igualdad de género en vuestros espacios. Y este, bueno, era uno de los temas a los que le queremos dar la prioridad, el comienzo, abrir con él. Tendremos otra cuestión, a los 40 minutos, vamos a tener 40 minutos para cada uno de los temas. El siguiente tema, bueno, os lo avanzo, pero nos vamos a centrar en el primero, pero para que tengáis una idea. El siguiente tema sería cuáles son las ideas para conseguir esta transversalidad feminista, proyectándonos más en el espacio de las instituciones. Aquí hay personas que somos más o menos la minoría, pero que también podemos aportar nuestra experiencia, ¿no? Y nuestro granito de arena en torno a estos espacios, entonces también aprovecharlos para preguntar y para construir juntas desde ahí. Así que nada, sin más, pues nos cedemos la palabra. Vamos a tener 2 minutos por intervención, ¿verdad? Así que como creo que va a ser un debate interesante y multitudinario, pues intentemos moderarnos en el uso de palabra para que podamos hablar todas. Y nada, procedemos a pedir los turnos de palabra. Sí, os recuerdo de nuevo el primero de los temas, que sería vuestra experiencia de trabajo en cada uno de vuestros territorios, cuáles han sido los debates que habéis tenido, cómo se han construido, cuáles han sido las fortalezas, las dificultades, desde qué líneas los habéis construido, cuál es vuestra experiencia en cualquier sentido en torno al debate sobre la construcción de género y la perspectiva feminista, tanto en vuestros territorios como proyectándolos más en lo que ha hecho la organización, como os apetezca. Perdón, que no te veía. Rápidamente, bueno, pues para iniciar las cosas os cuento un poco lo que hemos hecho en Berlín. Aquí nos dimos cuenta de que las mujeres que trabajábamos en Alemania nos encontramos entre la doble discriminación que ya conocemos. Teníamos una discriminación por ser inmigrantes, por supuesto, pero también teníamos una discriminación por ser mujer, porque además el sistema alemán, pese a que nos pueda parecer muy aperturista, abierto y transgresor en cuanto a maternidad, no lo es en ningún caso, ¿no? Es todo fachada, básicamente. Entonces sí que quisimos tener esta idea que habíamos tenido, esta percepción que habíamos tenido, quisimos hacerla palpable y tener números. Quizá Constantín, que está aquí y que él se ha encargado más, puede hablar más adelante de ello, pero hemos realizado una encuesta que hemos repartido a mujeres migrantes
que viven en Alemania, la tradujimos a varios idiomas, creo que estuvo en varios idiomas, ¿no? Castellano y creo que en otros idiomas, en inglés, para recoger datos. La compañera que es socióloga está trabajando en la recopilación de datos y por eso tendremos un informe sobre la percepción, porque no es algo científico en el sentido de que no hemos podido recoger no es una estadística al uso, por decirlo de alguna manera, pero sí es una percepción de cómo las mujeres nos sentimos doblemente discriminadas en nuestra integración laboral en el mercado alemán. Y simplemente a nivel ya un poco más personal y en el trabajo con Noemí en el área que acaba de surgir y que estamos intentando llevar adelante, era también la sensación de tener una doble sensación. La primera de, como mujeres en una organización política, como si es transversal o no a ese feminismo en Podemos Exterior, porque por mucho que queramos usar lenguajes inclusivos y luego no lo somos y ponemos a moderadoras en mesas porque no había mujeres ponentes, en vez de cambiar el tema, por ejemplo, para que las mujeres hablen, pues nos encontramos con ciertos problemas que al final no resuelven el problema del feminismo o del machismo, el problema, y también cómo nos afectaba en esa doble perspectiva también de mujer migrante, pues en nuestra vida diaria, en nuestra integración en nuestras sociedades de acogida, incluso en nuestra salud física, ya que a veces, pues, hablando, ¿no?, tonterías, vamos menos al ginecólogo, por ejemplo, porque no entendemos al sistema de salud en nuestros lugares de acogida y eso pues, nos afecta en nuestra salud, ¿no?, por poner un ejemplo. Y bueno, por empezar un poco a hablar, pues quería poner como esas dos variables. Vamos a aplaudir las intervenciones, perdemos un montón de tiempo y al final, además parece que si no aplaudimos a alguien no le estamos a... O sea, ¿qué pasa? Que, no aplaudamos las intervenciones, hablemos y, no sé, somos todos compañeras y compañeros. ¿Por allí? Así, yo quería compartir la experiencia, pues, con que es lo que habéis pedido. Yo, bueno, tengo una experiencia de vida detrás de mí. En los años 80-90 se feminizó la empresa donde yo trabajaba. Es decir, que había muchas más chicas y llegó prácticamente a la igualdad entre técnicos, empleados, la igualdad de género. Yo me imaginé que iba a ser otro ambiente en la empresa, más dulce, más no sé qué, tenía mi mentalidad antigua, y en realidad me di cuenta que era igual. Las chicas que nos llegaban eran tan carreristas como los chicos que teníamos, tenían los mismos defectos, las mismas cualidades, y había una especie de igualdad en todo. Una experiencia que tengo, eso me dejó una idea. Ahora, otra cosa, más tarde tuvimos un problema que es el siguiente. La empresa tenía la costumbre de hacer las reuniones de servicio a las 4. Vosotros sabéis, la mayoría, cómo funciona una reunión de servicio de hombres. Media hora hablan de fútbol, un cuarto de hora de yo qué sé qué, y arreglan el problema en 5 minutos. Es prácticamente así, incluso en las empresas privadas. Y claro, había mujeres que ellas tenían que ir a las 5 a buscar a los niños, a hacer la comida, que estaban ahí escuchando el fútbol y los demás. Y no lo querían. Nos costó hacer que la reunión, en vez de ser a las 4, fueran a las 2 después de la comida. Bueno, pero se dormía la gente después de comer. Esa es otra experiencia. Pero bueno, por lo menos cambiamos la hora de las reuniones cuando era igual, había mujeres y hombres, por lo menos. Y luego, aquí es un reproche que hago a nuestra chica allí. Es decir, que yo pienso que el signo de la verdadera igualdad de género es cuando nadie se dé cuenta que hay más mujeres que hombres o al revés en la mesa. Que no nos fijemos ni siquiera. Y mientras nos estemos fijando en que en un sitio hay más mujeres que hombres, más hombres que mujeres, tenemos un problema mental. Yo lo creo fundamentalmente. Y hay que llegar a eso, de una manera u otra. Vale, aquí me quedo. Y no me hace falta preguntas. Perdón, parece que Noemí ha detectado un micromachismo. No, fue ayer. Fue ayer, sí. En el lenguaje inclusivo hemos hablado de señores y señoras. Yo no me voy a referir a usted como chico. Entonces, si no le importa... No puedes decir que es igual. Sí, pero normalmente, por cortesía, normalmente nosotros no somos llamados chico así, a ellos. Entonces, yo soy una chica, soy una señora. Aprovecho casi como para funcionar, si nos vamos presentando, por cierto, caigo en la cuenta de que yo misma no me presenté, soy Sofía y estoy en el Congreso con mi compañero Alberto, por ejemplo, estamos ahí en el Congreso de los Diputados y Diputadas, esto a ver si lo conseguimos cambiar, y ahí soy la secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos. Y eso, que nos vayamos presentando para que sea más ágil y genial el apunte de que seamos ágiles y evitar aplausos. Gracias.
Eso, y presentar y de qué círculo o no círculo, o de lo que sea. ¿Por ahí había pedido alguien la palabra? Mi nombre es Salvador, soy de Podemos Austria. Experiencia con esta temática del feminismo. Bueno, a nivel de organización, como experiencia personal, el momento del paso de los botellines, que celebré en lo personal, me resultó personalmente un final feliz, de una dinámica atropellada de elecciones y intenta confluencia en la primera vez y la segunda vez al final ¡pum! Se consigue el paso de los botellines, qué bonita imagen y demás. Y la notita pequeña agridulce, pues digamos el parto de la marca Unidos Podemos. Y ya a partir de ahí, digamos, el conflicto de ahora cómo conjugamos esto, Unidas y Unidos Podemos, @ y digamos la problemática que no tenemos resuelta de llegar a una escritura común acordada, de si usamos @ usamos asterisco o usamos X y pues las primeras andanadas, pues cuando pude irme a acordar y demás, pues yo lo hacía con la @ y otra pincelada. Somos mayoritariamente varones en nuestro círculo Podemos Austria y recientemente pues, hemos tenido incorporación de 2 compañeras, las 2 se llaman Blancas, tenemos 2 blancas y eso pues, nos ha dado mucha alegría. Y hemos tenido también variedad de perfiles, un compañero que estuvo en otro tiempo, luego migró a otra ciudad y él tenía un perfil muy peculiar, era un ingeniero y era como guapito, así alto y madrileño, muy estereotípicamente se le puede identificar fácilmente como machiguro. Y fue muy curioso el acompañarnos y escucharnos todas las sensibilidades. Y últimamente ya no tenemos contacto con él presencial, pero sí con el Facebook y demás vemos que me está defendiendo posturas feministas ahí como campeón. Y ya. Gracias. Por aquí Emma te ha pedido la palabra. Me pongo de pie, pero simplemente porque en el suelo no me vais a ver. No me vais a ver. No, hay parte de cuando estoy encantada del sur. Bueno, yo quería compartir con vosotros una experiencia un poco particular. Creo que me estoy dando cuenta que joder, que somos muchas. Y muchos. Es una situación. Yo soy de estas personas que hemos emigrado, yo me llamo la mochila, ¿no? Quiero decir, tienes una pareja que encuentra un trabajo prometedor o lo que sea, y entonces de repente te vas a este país y tú eres la mochila, o sea, yo soy mochila. Yo llegué a Francia sin conocer el idioma, con 3 hijos y un marido estupendo que trabajaba 800 horas, pero que tenía un sueldo estupendo y se realizaba profesionalmente súper bien y muy feliz. Entonces, ahí nosotras, además de un hecho que comentaba Raquel, de que eres inmigrante, además mujer, y todo lo que genera, pues eso ya lo han explicado, lo ha explicado Raquel perfectamente, no hace falta entrar demasiado. Pero se produce un fenómeno el día que de repente esa pareja se rompe, por el motivo que sea, y entonces de repente ocurre, por ejemplo, que tú decides volver, o sea, tú te encuentras divorciada en un país al que no has querido ir, o sea, no, el motor para ir ha sido la pareja, porque tú has sido de mochila. Era la mochila, de repente han dejado la mochila en el suelo y dices, hostia, ¿y ahora qué hago, no? Y cuando además en esa situación pues tienes que tomar decisiones que no te afectan solo a ti misma, porque como ser independiente dices, mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy, que me quedo, me da Rumanía. Pero a su vez la mochila tiene bolsillos que son hijos y que cualquier decisión que tomes les van a afectar a ellos en muchas medidas. Tú decides retornar y estás separando a los hijos de su padre, porque él sigue teniendo su trabajo estupendo en el sitio donde está. Es una decisión muy complicada de tomar que al final acaba recayendo en la mochila. Esa mochila puede ser hombre, puede ser mujer, y lo que es también terrible en el sentido de que a veces ocurre que cuando tú dices
puede ser al revés, la persona que decide que se queda también está pasando todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí se generan situaciones muy complejas, porque cuando yo en mi caso decidí regresar, hay gente que ha decidido no regresar, y para poder mantener esa relación del padre con los hijos, o por lo que sea, o por, yo qué sé, por el motivo, unos decían volverse, otros no. También ocurre cuando tú vuelves, ocurre también que te encuentras en una situación muy extraña, porque claro, tú no eres ni violencia de género ni nada por el estilo, eres una persona normal que se ha separado, punto, como muchas en el mundo, ¿no? Pero tu situación como inmigrante, retornada, mujer, divorciada, con X hijos a su cargo, es una fiesta. En el sentido de que con las ayudas a las que tú vas a poder intentar acceder, cómo vas a intentar reinventarte como persona, que lo tienes súper chungo, porque no dejas de ser mujer, con 3 hijos a su cargo y un padre que se encuentra a muchos kilómetros de distancia, tantos que ni siquiera le va a permitir venir un fin de semana sí o no, ni custodias compartidas, ni nada. Entonces, eso son unas problemáticas que son muy complicadas, que hoy ha venido algún compañero también a decirme que le ocurría en el sentido contrario, y hacerme preguntas sobre el tema. Y bueno, creo que es una problemática que incluso nosotros como inmigrantes desde el exterior es muy complicada, porque nadie se quiere meter en esa yo la primera, ¿no? Cuando tú estás en pareja, jamás te vas a plantear, no es un mundo en el que te apetece meterte, porque tú siempre confías en que eso va a funcionar, ¿no? Pero es cierto que es una problemática que está ahí, que es muy complicada de gestionar, y de dar soluciones a lo cuenta. Pero que hay, bueno, es una situación que también es real, y que es eso, ¿no? Que cuando vuelves eres una cosa bastante híbrida, a la que luego esa incorporación dentro de tu círculo anterior o la ciudad a la que retornas, también te encuentras especialmente sola institucionalmente hablando, porque no perteneces a ninguno de los estándares que están tipificados en la legislación española, porque no se plantea mucho, y ya no entramos, porque no entra en este debate, pero habría que entrar en algún momento, el mundo de también el tema de las custodias y las historias de los hijos cuando entramos en internacionales, que muchas veces también generalmente las mujeres pues se encuentran ahí en situaciones complejas, pero no sé que no es el sitio y ya está. Aquí. Bueno, parece que Noemí es implacable y ha detectado algún micromachismo también. Pues tú que tú lo has detectado también. Ha hablado varias veces de hijos cuando sabemos que tiene también hijas. Y por ahí he pedido la palabra. Intentaré no caer en ningún micromachismo que ya he visto que siempre cae por donde se lo espera. No, yo vengo del círculo de Estocolmo, que bueno, Suecia pues, en fin, es un país bastante avanzado en cuanto a políticas feministas. Nuestro círculo tiene mayoría de mujeres y tenemos un grupo de trabajo de feminismo que tiene bastante vida, que se ha dedicado sobre todo a, la verdad, a talleres formativos a diferentes niveles sobre feminismo. Hemos leído desde clásicos del feminismo, yo sé, Mary Wollstonecraft o Flora Tristán, hasta introducciones al feminismo mucho más asequibles para todo el mundo. Y eso está bien, pero bueno, sí, claro que era un taller que tenía un carácter un poco escolar, un poco académico. Y ahora justo estamos trabajando, esto en fin, pues simplemente os lo cuento como la iniciativa que tenemos entre manos, estamos trabajando con colectivos migrantes de las afueras de Estocolmo. Suecia es un país feminista, o en todo caso donde el feminismo es mucho más consensual que otros países europeos, pero que al mismo tiempo tiene una sociedad muy segregada, donde hay un feminismo, en fin, blanco de clase media muy fuerte. Y justo lo que nosotros estamos haciendo ahora es trabajar con colectivos migrantes, con colectivos de países asiáticos o africanos o latinoamericanos, para hacer algún tipo de taller más centrado en las condiciones reales de vida en las periferias, en los suburbios de Estocolmo, sobre el feminismo, ¿no? Donde pues, las mujeres migrantes allí puedan tomar la voz, hablen sobre sus problemas específicos en este sentido, y ver, pues nosotros también como un colectivo migrante, ver en qué manera pues, podemos, yo qué sé, discutir con ellos y tratar de prender iniciativas juntas. Muy bien.
Noemí, ¿qué pide la palabra? Sí, por alusiones de antes, a mí hay una cosa, cuando hicimos el taller de la USIER me gusta contar, hay dos tipos, bueno, hay mujeres que no por el hecho de ser mujeres son feministas, aunque deberían, porque están acostumbradas al heteropatriarcado, se comportan según esas conductas que han aprendido y que no se han cuestionado. Igual que los hombres les cuesta mucho cuestionarse desde el punto de sus privilegios, cómo nos sentimos nosotras ante una tontería como la que estoy diciendo antes, de una tontería no. Cuando me dicen chicas, estamos tan acostumbrados a llamarnos así, que me hace chiquitita, me infravalora, no me está dando el grado de respeto que me merezco. Obviamente no me ofendo por ningún motivo, porque estamos acostumbrados a eso, pero sí lo detecto y sí, dependiendo en qué contextos, se utiliza como ataque, y es al lenguaje misógino que estábamos refiriéndonos. A mí me gusta también hablar de las feministas de pantalón. Las feministas de pantalón son las feministas como me educaron a mí. Mi padre siempre quiso tener una hija para educarla en los valores que él había aprendido, para no tener que sentirse inferior nunca a un hombre, haciendo que de alguna forma perdiese todos mis valores como niña. De tal forma que me convertía en un neutro. No somos neutros, porque no vivimos en una sociedad que seamos neutros. El sentirte así te lleva a un montón de dicotomías en las que te tienes que posicionar y terminas teniendo muchos amigos, terminas valorando algunas cosas desde la perspectiva de los hombres que no compartes con tus amigas, pero ellos nunca te terminan de aceptar y tú con tus amigas tampoco. Y te sientes ahí en un intervalo raro, que llega un momento en el que tienes que reflexionar sobre tú misma y tomar decisiones. Hay mujeres, como yo quiero entender que son las mujeres del PP, como puede ser Angela Merkel, como puede ser Michelle Bachelet, que han metido podos, y me refiero a esta expresión porque yo soy exjugadora de rugby y era lo que nos decían, para avanzar tienes que meter podos. Tú has metido podos, te has hecho un hueco y has atravesado, te has metido en un mundo de hombres. Entonces tienes que jugar según las reglas del juego de los hombres. Pero aquí somos justamente ese colectivo que no aceptamos las reglas, que se ha hecho siempre así, no lo aceptamos. Entonces, no, yo soy una mujer que juego y participo en una sociedad mixta, con un montón de personas distintas y que reivindico que todos tenemos que ser feministas. Entonces, que a mí me digan que las políticas feministas que se impusieron antes, a los 80, a lo mejor querían hacer un progreso cambiando las horas a la hora de la comida para que las mujeres pudiesen ir a recoger a los hijos, que eso no es una política feminista. Porque los hombres también tendrían que ir a recoger a sus hijos. Perdón. Bueno, simplemente con esto, súper rápido para terminar, ese concepto de neutro es el que nos lleva a pensar en los emigrantes. Los emigrantes es neutro. No hacemos esa diferenciación entre hombres y mujeres, porque ya es un problema, ¿no? El estar fuera de tu país ya se convierte en un problema. Sin embargo, las mujeres tenemos un problema añadido, aunque a algunos les pueda costar comprenderlo, incluso a algunas mujeres también les pueda costar comprenderlo, porque los grados de machismo que hay en los países no son iguales. No es lo mismo ser una migrante en Nigeria que ser una migrante, como en mi caso, en Suiza. Entonces, llevan un montón de valores añadidos que también tenemos que sacarlos y comentarlos. Y a mí me gustaría que dijeseis pues, ese tipo de problemas que nos estamos encontrando y que os encontréis en los círculos y qué tipo de soluciones. O sea, vamos a lo proactivo, ¿no? Estaba intentando que hubiera paridad en las intervenciones, pero parece que ahora pues hay dos mujeres, chicas, señoras, que han pedido la palabra y un hombre. Así que si alguien del género masculino quiere hablar, si no, damos paso a ella. Constante. Aquí, ¿puedo hablar ya? Sí, en los últimos meses me he dado cuenta de un problema muy interesante sobre el feminismo. He encontrado muchos colectivos, mayormente en que las mujeres tienen la mayoría, y estos colectivos dicen no pensamos en feminismo porque estamos más mujeres aquí en esta organización o en esta oficina, entonces ¿por qué pensar en feminismo? Claro que los hombres no tienen el poder, pero
trabajando en estos colectivos noto que, claro que hay machismo, que no significa que no hay machismo y no necesitamos feminismo también en estos colectivos. Les quería solo contar este problema que me he dado cuenta. Gracias. ¿Por aquí pidió la palabra? Yo soy Elsa, soy del Círculo de Londres y bueno, Yo más alto, por favor. Perdón, así está bien, estoy proyectando. Espera, así perfecto. Vale. Hola, soy Elsa del Círculo de Londres y yo solo quería un poco explicar nuestra experiencia desde donde yo he vivido. Cristina también había pedido la mano, así que si quieren añadir, por favor, echenme una mano para añadir lo que queráis. Bueno, pues yo llevo ya un tiempo en el círculo, desde prácticamente el principio, unos meses el círculo funcionando como decía yo, y era un círculo muy grande. Había las asambleas que teníamos inicialmente, pues os imagináis, después de las elecciones europeas anteriores, había como 60, 70 personas, no entrábamos en los sitios en los que teníamos que ir, y entonces es muy complicado encontrar un sitio para meter 60, 70 personas y que sea gratis, ya os lo digo yo desde aquí. Entonces, las dinámicas que se desarrollaban, había muchos hombres y muchas mujeres. Las dinámicas que se desarrollaban tuvimos que hacer un taller de feminismo, particularmente porque había muchas veces que cuando hablábamos de las dificultades que las mujeres tenían, sobre todo las mujeres que tenían niños, que es como lo más visible, que tenían que traer... Niños y niñas, ¿no? Perdón, no, todas, implacables, muy bien. Tuvieran niños y niñas, tuvieran churumbeles. Que tuvieran churumbeles y que tuvieran que venir a la asamblea con los churumbeles, entonces lo que implicaba era que teníamos que hacer un esfuerzo específico para que esas mujeres también se sintieran acogidas y asegurarnos que hubiera un sitio para que los niños pudieran jugar. Os imagináis un sitio con 60 personas, muy complicado, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer un taller de feminismo que hicimos muy al principio. Después el círculo se ha ido haciendo más pequeño. Yo creo que ha pasado con muchos círculos de la historia que se han ido haciendo más pequeños. Tenemos mucha suerte y tenemos un círculo que, bueno, una compañera dice que somos un matriarcado. Y es posible que seamos un matriarcado. Es un círculo que lo llevamos principalmente, el centro más duro, digamos, de trabajo, lo hacemos principalmente mujeres. Y tenemos aquí a Joaquín, que es parte del círculo también, y estoy incluyendo dentro de esas mujeres que trabajan con nosotros, porque yo hablo en femenino prácticamente todo el tiempo. Y a él no le importa, así que yo estoy de acuerdo. Entonces nosotros hemos intentado desarrollar una serie de estrategias para sentirnos un poquitín más incluidas, porque todas trabajamos, porque todas estamos dentro del círculo y todas queremos participar. Entonces hubo un montón de información que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo y que utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho pues por Telegram, trabajamos por Slack también, todo porque claro, las distancias son muy grandes. Entonces, pero claro, un grupo de Telegram que te está mandando mensajes a las 3 de la mañana y que se están tomando decisiones a las 3 de la mañana sobre una cosa que va a pasar en 2 días, no era justo para esas personas, mujeres o hombres que tengan churumbeles y que tengan los niños que están dormidos y tienes que despertarlos en ese momento. Pues no es justo, entonces decidimos que cuando teníamos un grupo de trabajo, a determinada hora, a partir de las 7 de las 8 de la tarde, ya no toman decisiones. Ponte a hablar de lo que tú quieras en ese grupo, que ninguna decisión se va a tomar. Tampoco tomamos decisiones cuando nos vamos después de tomar una caña. Eso no es ninguna decisión, las decisiones se toman en asamblea, no se toman cuando estamos tomando que las tomamos y que nos vamos a comer también, ese tipo de cosas y socializamos y que no hay ningún problema. Otras cosas que hacemos y tenemos muy claro siempre es que cuando hacemos un evento o hacemos eventos buscamos mujeres que sepan de lo que están hablando, profesionales y expertas en lo que estamos hablando. Traemos mujeres muy interesantes todo el tiempo, nos aseguramos de que la persona que está sentada haciendo la mediación de los eventos sabe lo que está hablando, tiene las nociones lo que tiene que hacer, lo tiene muy claro y de esa manera la estamos empoderando para que las personas que a lo mejor les cuesta más ponerse delante de un grupo como lo que estoy haciendo yo ahora, que es muy difícil, se sienta empoderada. Quiero decir también que eso es otra cosa que nosotros hacemos mucho y en todos los eventos, cuando yo echo una mano exterior o cuando hacemos cosas así, siempre insisto muchísimo en que hagamos grupos pequeños de trabajo. Las mujeres y las personas también que son más tímidas les cuesta mucho hablar en un grupo tan grande como este. Es muy complicado ponerse delante, tengo una cámara mirándome ahora mismo, es muy difícil, estoy hablando aquí con unas ponentes que saben un montón de cosas y yo realmente no sé nada de nada. Entonces es muy difícil, es más fácil trabajar en un equipo pequeñito, sacar conclusiones y después llevarlas al grupo en general. Y ya para terminar, nosotros trabajamos mucho con temas de cooperación, cooperamos todo el tiempo, entre todas. Nosotros somos de decisiones en horizontal, utilizamos la cooperación todo el tiempo y aunque parezca que hay personas que son más visibles, a lo mejor es porque tenemos
más capacidad de hablar de esta manera delante de un grupo, porque lo hayamos hecho más veces. Tenemos un grupo de portavocía y yo soy parte del grupo de portavocía. Para mí es más fácil porque lo hago más a menudo, lo ponen delante de un público o de unas personas que me estén escuchando. Pero eso no implica que otras personas, por ejemplo, en este caso mi compañera Ana, ha hecho la presentación de nuestro evento de Palestina, ella no lo había hecho nunca, estuvimos trabajando un poquitín con el tema y ella pues ha podido hacer esa presentación. Y no tomamos nosotras la voz. Y cortemos. ¿Puedo terminar con una última cosa? Esperaba más de doble turno porque entendía que había cogido también la palabra de Cris, pero... Bueno, pues como va a contar ya todo en general del tema de nuestro círculo, solo pues añadiré una pequeña anécdota de cómo yo fui con... No, sigue, perdona. De cómo yo me acerqué por primera vez a mi círculo, y fue porque para el Día de la Mujer pues había una asamblea temática sobre feminismo, y fue esa la primera vez que, o sea, yo más seguía el círculo, no había encontrado un momento de ir nunca a un evento, o sea, a una asamblea, y vi ese y dije, pues esta no la puedo perder porque tengo que ir, y eso fue como hace 2 años, creo. Y por eso me animé a ir la primera vez y me gustó mucho, fue un debate muy interesante, y desde entonces seguí en mi círculo siempre. Gracias. ¿Por allí os pido la palabra? Hola. Soy Gil del Círculo de Bélgica ahora. A nosotros nos pasó un poco lo mismo al principio, en la época dorada del Círculo al principio, que quisieron hacer un taller para que las mujeres participasen más, sobre todo por las mismas razones. Los hombres tenemos una capacidad a no dudar de nosotros mismos que nos permite... ¿Puedes hablar más alto? Los hombres tenemos una capacidad a no dudar de nosotros mismos que nos permite tomar la palabra sin plantearnos tanto. Pues, bueno, por muchas razones que sabéis. Y ese taller no se llevó a cabo, y eso que éramos mucho en la época, porque las mujeres no querían participar. Entonces yo creo que había que hacer antes de ese taller un prototaller para entender por qué tenían que participar, porque no creo que veían el problema tan grave. Y eso que el Círculo de Bélgica es un círculo bastante intelectual, con gente de un estrato social que ya viene con, que ha tenido la suerte de ver mucho mundo, de estar educado, etc. Pues yo creo que, primero yo creo que hay que visibilizar a veces que algunas mujeres vean que hay un problema. Y segundo, en referencia, yo ahora mismo si tuviese que plantear un círculo, si nuestro círculo de repente creciese, que lo dudo, yo plantearía un taller del arte de dudar, o llamarlo de otra forma, porque creo que en cualquier taller tendríamos que implicar a hombres y mujeres y enseñarnos a dudar, a hablar de otra forma, y creo que esa es la mejor forma de crear una cantera para que al final lleguemos a que en esos espacios públicos de política, como estamos viendo ahora, haya tantas personas que lo tengan tan claro. Que es lo que nos gusta mucho de Ada Colau. Ada Colau manifiesta claramente que no lo sabe todo, que no tiene respuesta a todo, lo manifiesta en público, y yo creo que es algo que nos falta, esa visión. Yo creo que es algo que a veces, incluso en nuestro pequeño círculo, cuando a veces intervenimos, que estamos entre amigos, entre familia, hay un exceso de saberlo todo, ¿no? Muchas gracias. Noemí ha detectado de nuevo un... Ha dicho muchos y muchas. Así que voy a dibujar algo que va a ser como el icono que todos asociamos a la mujer, que es la falda, en este muñeco, pero en este caso no va a ser una falda, va a ser una capa de Super Bowl. Y ahora ha pedido la palabra. Pues bien, yo quería hablarles a las señoras organizadoras, feministas, de un gran colectivo que está muy machacado de mujeres, que son las mujeres que trabajan para las mujeres en el hogar. Y en eso yo puedo dar testimonio de que las señoras feministas no son nada gentiles, que es preferible trabajar con un verdadero machista, porque tú sabes por dónde te van a atacar, que ir a trabajar con una feminista. Ahora me gustaría saber si vosotros hacéis algo por ese colectivo que está machacado tanto
por los patrones directos, por los patrones indirectos, por el personal administrativo, en fin, porque como son las últimas de la fila, entonces son las que más le dan. Esa es mi pregunta, más que presentaron muchas gracias. ¿Por allí han pedido la palabra también? Yo creo Perdona, palote a Superwoman, si vosotros hacéis algo. Vale, pues han pedido la palabra por allí y después Pablo también quería comentar algo. Me ha gustado mucho cuando ha dicho Elsa lo de las mujeres expertas en un tema concreto. Porque sí que es cierto, a ver, yo soy muy fan de las cuotas, ¿vale? Eso que quede de primeras. Cada vez que veo un sitio que no hay cuota, que no hay igualdad de hombres y mujeres, o más mujeres que hombres, me pongo muy mala. Pero sí que es cierto que de nada me sirve poner a una mujer simplemente porque es una mujer. En ese caso, Noemí tiene más información que yo, pero sí que tenemos una idea para que en Podemos Exterior podamos solventar también este problema que a veces se da. Pero yo creo que tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? En que de nada me vale voluntariar a una compañera si además la voy a hacer sentir fatal porque le estoy obligando a hacer algo que no quiere. Os voy a contar una anécdota muy cortita. Yo vuelvo a La Rioja, porque soy de La Rioja, no está para yo vuelvo a La Rioja y voy a un encuentro del Consejo Ciudadano Autonómico de no me acuerdo de qué. Y estaban hablando de la Comisión de Garantías, de que se le habían echado para atrás de Secretaría de Organización porque no era paritaria. Porque no era paritaria porque no se habían presentado mujeres. Entonces, el que por entonces era secretario de Organización, a dos compañeras que había allí, les dice, es que chicas, venga. Y claro, yo dije, hostia, está todo mal, está todo mal. Porque de nada me vale eso si yo antes no he hecho otras muchas cosas de lo que hablaba Elsa, básicamente, ¿no? Es otras formas de trabajo y también otro tipo de temas. Nos quejamos mucho de que a los círculos no vienen muchas mujeres, nos tendríamos que plantear de qué cosas estamos hablando en los círculos, de qué manera estamos hablando en las asambleas, cómo somos a veces violentos cuando hablamos, porque hablamos así, porque nos enfadamos, porque nos han llevado a la contraria y nos levantamos y nos ponemos iracundos, ¿no? Y eso, de verdad, a nosotras nos echa de cualquier espacio. Porque eso es ocupar un espacio físico, pero de verdad, o sea, con tu propio cuerpo. Y eso, los hombres no sois muy conscientes, pero ocupáis mucho espacio físico también, ¿no? Y eso hace que muchos nos vayamos, directamente nos vayamos. Gracias. ¿Habla? Vale, yo no sé si... Bueno, yo lo planteo. Y si no me vais a poner una carita, ¿no? Me parece muy interesante los comentarios de las compañeras en las diferentes experiencias concretas y de algunos compañeros sobre qué problemas detectamos fruto de una sociedad patriarcal que reproducimos en nuestros propios espacios de trabajo y espacios de militancia, hasta que de qué herramientas nos dotamos. La compañera de Círculo de Cosmos me parece súper interesante, bueno, con limitaciones, porque precisamente normalmente los espacios informales refuerzan siempre el machismo y una concepción patriarcal de organización, y además que enroca mucho con el tema de que en Podemos estamos siempre intentando recordarnos a nosotras mismas que no queremos feminizar la organización, queremos hacerla feminista, queremos despatriarcalizarla. Este tipo de mecanismos, que yo creo que deben de estar aparejados de una democratización radical de la organización, son los mecanismos imprescindibles para que realmente pueda haber un empoderamiento y un lugar de empoderamiento para nosotras. Dicho esto, sí que me gustaría emitir una pregunta, y es, yo lo hemos analizado durante estos días, está habiendo un retroceso en lo que son nuestros derechos, libertades, etcétera, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, y bueno, lamentablemente la realidad es que cuando hay ataques a la población en su conjunto, sí que hay una serie hay personas que lo sufren más siempre, y en este caso el colectivo de las mujeres, siempre cuando hay, o sea, se manifiestan las medidas de austeridad en nuestras vidas, recortan derechos, nos recortan libertades, somos las mujeres normalmente las primeras damnificadas de toda esa apisonadora austericida que nos cae encima, fruto de los gobiernos de los Estados-nación y también de lo que es la Europa
austeritaria, fortaleza y todo esto lo hemos ido comentando. Entonces, mi pregunta es, ya que estamos aquí en un espacio tan rico de diferentes perspectivas, donde yo puedo leer mucho de lo que va pasando en Polonia, del retroceso en términos de derechos reproductivos, lo que puede pasar en Francia, etcétera, la marcha de Bruselas que hubo hace poco sobre el aborto, pero me interesa mucho más que mujeres y algunos compañeros, pero lo siento, pero me siento mucho más cómoda refiriéndome a ellas, que estén viviendo ese retroceso de libertades y derechos en los diferentes países de Europa. Cuesta mucho a veces que salgamos de la realidad de nuestra propia ley de Estado para ver el resto de Europa, pero creo que es un ejercicio que lo debemos hacer aquí, de ver cómo está la situación en cada sitio, qué pasa en Reino Unido, qué pasa en Francia, qué está pasando en Polonia, cómo sí que realmente si empezamos a interconectar puntos, sí que vemos que hay un retroceso generalizado de los derechos, especialmente en nosotros. Gracias. Sofía. Pues voy a pasar muchas ganas, porque con 2 minutos no me dan, pero he ido apuntando un montón de cosas, pero me parecía importante responder a la compañera con una pregunta directa que planteabas, precisamente sobre qué estamos haciendo con quienes son trabajadoras domésticas, y digo trabajadoras porque fundamentalmente son mujeres, y porque cuando hay algún momento que no podemos pelear los derechos, o sea, ya funciona de otra manera y no funciona en la situación en la que está. Y quizás también con otros sectores también feminizados, que no es únicamente las trabajadoras domésticas, sino también las Kellys o las mujeres que trabajan en el servicio de atención al domicilio, por ejemplo, porque creo que tiene bastante que ver. Y luego quería enlazar con algo, pero Constantin se ha ido, de una cuestión que comentaba él. Pero antes de nada sí me gustaría plantear algo, porque hablabas de es mejor tener a un hombre machista que a una mujer feminista. O sea, claro, es que hay una cuestión que creo que también es de raíz. Si entendemos la posición política del feminismo, pero luego solamente tenemos prácticas patriarcales, o de la misma manera que tenemos el discurso de la izquierda, pero luego todas nuestras formas son totalmente de derechas y conservadoras, es decir, cuánto asumimos la propia ideología y la ponemos en práctica, y creo que esa contradicción la tenemos en el espacio feminista como en cualquier otro, faltaba más, o sea que es también una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, que creo que es mucho más dura en el feminismo, porque me parece que es algo que te atraviesa muchísimo más, me parece que es y también que es una contradicción con la que hay que lidiar, porque la educación emocional que tenemos todas, y también todos, pero lo sufrís de otra manera, la educación emocional de todas es bastante deficiente y nos hace reproducir determinadas cosas que tenemos muy clarito aquí y que luego aquí nos dañan mucho y no deberían dañarnos. Y nos hacen reproducir cosas que son muy feas. No estoy disculpando, estoy explicando que aún así con todo y con todas esas contradicciones, para nada yo querría para nadie un jefe machista frente a una mujer feminista que vive con esas contradicciones y realmente las está viviendo de manera profunda y lo más consciente posible. Y lo que estamos haciendo, una de las cosas que se planteó en la legislatura anterior, porque voy a hablar del caso del Congreso en España, en el Estado español, porque como asturiana prefiero decir eso también, fue precisamente el ratificar el convenio de la OIT, el 189, por los derechos de las trabajadoras domésticas. Y esto se aprobó y luego quedó paprado, como todo, porque no hubo legislatura, nunca hubo gobierno, porque luego hubo elecciones y porque da igual, cuando llega el gobierno tampoco hace mucho caso a una proposición de ley, esto es así. Pero bueno, sí quedó sobre la mesa y estos meses yo estuve trabajando en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el Congreso, y digo, ¿cómo se llama, no? Contra la violencia de género, y una de las medidas que planteábamos precisamente era la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque las trabajadoras domésticas estaban obviamente más expuestas a la violencia. No lo entendían el resto de diputadas y diputados que estábamos allí. No entendían por qué veníamos con eso, que era una medida de igualdad, pero que no querían ninguna medida de igualdad, pero este es otro asunto para desarrollar más, pero no entendían que realmente estuviesen en más peligro. Entendían que bueno, que como trabajadores estaban discriminadas, pero no entendían que eso tuviera una vinculación directa con la violencia, la exposición de violencia que podían tener. Con lo cual estamos manejando precisamente ideas que son incluso muchísimo más desestabilizadoras de lo que deberían, y ya tengo que ir, perdón. Y vamos, que sí estamos haciendo un trabajo con las Kellys, con el servicio de atención a domicilio y con las trabajadoras domésticas, y mejor que eso lo puede contar el compañero Alberto, que para eso soy responsable del empleo en la comisión de empleo. ¿Eres responsable del empleo? Ah, no digo eso timidez tampoco. Y nada, eso.
Pregunta a Juan. Sí, creo que por alusiones. No, corto, preciso y conciso, yo no voy por las ramas. Está muy bien, todo lo que sea de leyes está súper bien, ¿no? Pero es que hay una parte que vosotros no conocéis. Normalmente son mujeres temerosas, que no se atreven a hablar. ¿Ah? Es muy feo el calificativo que les voy a dar, pero son borregas. ¿Ah? Es decir, que es muy difícil llegar hasta ellas. ¿Ah? Y yo pienso que tendría que hacer, ¿ah? Antes de todas de los artilugios que se quieren presentar las feministas, lo que tendrían que hacer, ¿ah? Es tratar de llegar hasta ella, ¿ah? No directamente decirle, oye, qué sé yo, no, pero tratar de llegar hasta ella, tratar de hacerlas crecer, ¿ah? Intelectualmente, y que puedan defender sus derechos. Eso es todo. Gracias. Por allí he entendido la palabra. Sí. Hola, yo soy Kim, vengo de Montpellier, ¿vale? Y antes venía de Sevilla. Entonces yo me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Después de todo escuchar todo lo que se dice aquí, comentaros que yo tengo 47 años y, como he dicho antes, vengo de Sevilla. Sevilla tradicionalmente ha sido una región muy machista. La educación que se me ha dado ha sido, por supuesto, de contemplar a los hombres y las mujeres como personas, pero la realidad diaria no es así. O sea, es el hombre, por supuesto, y luego está la mujer, ¿vale? O puede estar detrás o puede estar a 2 kilómetros de distancia, o años incluso. Estoy totalmente de acuerdo a favor de las políticas de integración, o sea, que el hombre se considere igual que, o sea, el hombre y la mujer son personas, como tal tienen los mismos derechos, tienen que tener las mismas ventajas, los mismos inconvenientes, las mismas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, decía el compañero que su empresa decidió, venga, vamos a ser más feministas, y es adelantar a lo mejor, o contratar a más mujeres o poner la reunión a las 2 de la tarde. Eso en principio, a mi modo de ver, son malos ejemplos de integración femenina, ¿vale? Sí, escucha campanadas y no sé por dónde va. También pienso, por ejemplo, que cuando seamos todos iguales y estemos, como decía otra compañera, estamos a gusto con nosotros mismos, habremos llegado a la plena integración. Pero ahora mismo hay una situación muy delicada, porque yo hay veces que me siento muy violentado por el hecho de ser hombre. Yo no tengo la culpa, no elegí el sexo al nacer, y, hombre, tampoco quiero ser muy... O sea, quiero aprender, quiero evidentemente ser lo más inclusivo posible, pero entiendo que tiene que ser algo natural. Y, por ejemplo, forzar el lenguaje en algunos casos me parece que es algo antinatura, porque, joder, una conversación, el lenguaje presente tiene que ser natural, comunicarlo de la mejor forma posible. Está claro que hay palabras que se pueden cambiar. En vez de decir hombres, mujeres, se puede decir personas. En vez de decir, bueno, migrantes, por ejemplo, ya es inclusivo. O sea, ese tipo de cambios se puede adaptar fácilmente. Hay que educar, por supuesto, queda muchísimo camino, hay que educar a la población. Pero forzar en algunos aspectos, pienso que es hasta lo contrario a lo que realmente se pretende conseguir. Entonces, bueno, quería llamar eso, ya digo, llamar esa atención sobre ese detalle, porque hay veces que por querer ser lo más bueno, lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Entonces, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso que ha habido este verano en España de Juana Rivas, con el tema de la violencia que ha habido con su marido, etcétera, y la polarización que ha cogido, ¿no? Entonces han salido a la luz muchas situaciones y sobre todo denuncias, o sea, y ese tipo de cosas también es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, por supuesto, que haya igualdad, que seamos todos iguales, pero que no forcemos las cosas demasiadamente, porque al final, por ejemplo, la compañera decía que tiene todo derecho, y por supuesto es así, a que la llamen señora. Pero en este entorno, por ejemplo, que la llamen señora a lo mejor no es lo correcto cuando todos nos llamamos compañeros, compañeras, chicos, chicas. Entonces, no todo el mundo quiere que la traten igual, no todas las mujeres quieren que la llamen señora, señorita, chica y tal. Y ese, bueno, pues a lo mejor... Gracias. Bueno, hay varios turnos pedidos. Vale, bueno, entonces, Esperanza. Quería decir, pero más alto. sobre una cosa, sobre lo que acaba de decir el compañero, solo que si no. Creo que el lenguaje muestra mucho los privilegios del hombre blanco. Y sobre esa base tenemos que ser conscientes de lo que no hablamos. Te lo pongo en nuestra situación. Porque estoy trabajando con un negro.
Anda que no decimos eso. ¿Dónde pones el negro? O sea, quiere decir, ¿es antinatura esta expresión? Entonces, quiero decir, o sea, yo creo que muchas veces lo antinatural es justamente luchar contra las cosas en las cuales nos han enseñado dentro del privilegio en el cual estamos. Porque nos tenemos conscientes del privilegio y el hombre blanco es privilegiado referente a la mujer blanca y al resto de las mujeres. De todas, además, o sea, el hombre blanco está por encima de todos los demás. El hombre blanco, o sea, de negro, de colores, mujeres. Como tengo poco tiempo, quiero seguir con lo mío, pero que no es lo anti... Bueno, creo que lo he dejado claro, no lo quería decir. Después, quería hablar un poco, bueno, yo soy Esperanza, vengo del Círculo de Ámsterdam, pero bueno, soy la representante de exterior y soy una migrada profesional porque he pasado por Berlín, por Bruselas y ahora por Ámsterdam. Cuando comenzamos el Círculo en Berlín, desde el principio fue muy bonito en el sentido de que éramos un montón de mujeres, literalmente, pues diría que nos reuníamos en un bar y nunca llegábamos a 15 porque para usar la sala de atrás necesitábamos llegar a 15, pero nos íbamos variando. Y entonces éramos un montón de mujeres y teníamos 3 hombres. O sea, era así. Entonces, hasta las elecciones europeas hicimos un montón de cosas sin esperar nada de nadie, ni de estatal, ni de nada. Y cuando fueron las elecciones europeas, de repente tuvimos una avalancha. Exactamente como explicaba un poco eso con Londres, de repente teníamos a 40-50 personas que no cabíamos ahí, nos íbamos a un parque, porque las elecciones europeas fueron en mayo, entonces era como el tiempo bueno de ir al parque y demás. Y de repente las dinámicas cambiaron. Cambiaron de tal manera que, pasados los meses, yo recuerdo septiembre-octubre, de repente el círculo cada vez había menos mujeres. Pero menos, digo que a lo mejor éramos 1 o 2 en las asambleas. Entonces, de pasar a hacer un montón de cosas, de actuar, pasamos a tener debates muy intensos, incluso muchas veces violentos, a los cuales ya, pues las mujeres, no es que dijeran, yo ni no vuelvo, pero ya no te apetecía ir. O sea, igual que habíamos hecho un pre-europeas, es que era una adrenalina constante, de hecho es que no quedábamos todas las semanas los miércoles, me acuerdo, a las 7 que acabábamos amaneciendo, es que también quedábamos el lunes porque teníamos que hablar de la romería de Cristo del voto, que íbamos a ir a robar el voto a la embajada, y cosas así que era era como un espacio de repente que habíamos encontrado como de resistencia en común, en el que nos sentíamos todas muy bien. Y sin embargo, cuando yo miro para atrás, veo qué pasó que después de estas elecciones, cuando sí se conoció como ese espacio político, se convirtió a lo mejor en un espacio político más, a lo mejor, al uso. No lo sé, yo no estaba en otros espacios políticos militante antes, entonces, pero sí que vi que esos debates y las dinámicas que se daban estaban expulsando a las mujeres. Entonces es un poco como, ese simplemente es como una anécdota de reflexión de cómo estamos actuando, porque además también lo que nos pasa mucho, bueno, o por lo menos a mí mi experiencia militante, porque yo vengo más de ONG, que te das cuenta que muchas compañeras no solo en Podemos, que te lo dicen las polacas de Racing, que te lo dicen las cubanas que eran parte de la revolución en Cuba, que te lo dicen las de Compromís, que su lucha, lo que les medra cada día, es tener que luchar contra sus compañeros, porque no son las personas con las que te vienes pensando que van a actuar contigo como la chica, como esta jovencita que me viene a decir. Y además hay mucho paternalismo, mucha condescendencia en cómo se nos trata, de continuo, o sea, de continuo. Lo podría poner ejemplos, o sea, solo en este día que llevamos viviendo. Entonces, creo que a veces, o sea, cuando me decía un compañero, no, es que me siento atacado cuando hablamos, bueno, es que nosotros nos sentimos atacadas todo el rato, pero todo el rato. Entonces no vienes a poder voluntariamente aguantar lo que ya tienes que aguantar en tu trabajo, en tu vida cotidiana, porque aquí vienes voluntariamente a cambiar el mundo, no a aguantar el patriarcado. O sea, no. Y bueno, creo que... espera, sí, y solo quiero decir que además será curioso que las áreas de exterior están llevadas por mujeres, pero literalmente, o sea, que también tenemos compañeros, pero al final, si se va a cambiar la ley del voto, va a ser gracias a que tenemos unas compañeras que se han leído montones de documentos, tesis doctorales sobre el voto a distancia y demás, que también hay compañeros, por supuesto, y que son magníficos, pero que creo que tenemos que visualizar que el trabajo, sobre todo en el exterior, está hecho por mujeres, y sin embargo muchas veces cuando tenemos que hablar de temas, de repente hablamos de temas y los hombres salen espontáneamente a ser los portavoces. Entonces, a lo mejor no es solo dejarle el hueco, es también de qué quieres hablar, o sea, de qué es lo que, bueno, esto no lo voy a repetir porque ya lo ha comentado Raquel. Y luego también, muy importante, tenemos en el exterior un área de dinamización y cuidados que además está en estos momentos, que es para los privilegiados que pueden estar debatiendo y no tienen que estar mirando que el niño está gritando o que... O la niña. O la niña. Madre mía con las niñas.
y ya está. Bueno, pues hemos consumido todo el tiempo de este bloque, entonces, ¿cómo lo veis? Yo tenía una propuesta, si os parece bien, porque como se han ido relacionando temas que habíamos planteado en el primer bloque con el segundo, yo creo que el debate fluye, ¿no? Que hay interés, que hay palabras, entonces yo plantearía continuar y que cada una pues piense si quiere seguir trasladando más la experiencia de los círculos, si hay interés, necesidad o interpelando más el trabajo de las instituciones o lo que se quiera, ¿no? Pero yo creo que estamos cómodas, que ¿no? Estamos a gusto, entonces vamos a continuar. Bueno, en cualquier caso, pues incluimos esa temática de la transversalidad de las instituciones europeas y estatales. Ahí cada uno pues, que hable de lo que más le interesa. Por allí. Bueno, por un poco de paridad sí que podemos dar. Sí, por paridad me toca a mí. Que por paridad me toca a mí. No sabe que es un criterio. No hay ningún criterio. Pero bueno. Estamos todas de acuerdo y votamos. Pues estamos todas de acuerdo. Bueno, yo vengo de Bergen, de Noruega, entonces es un país, la verdad, muy igualitario. Nuestro círculo es pequeño, pero es totalmente paritario. Entonces a nosotros nos surgió, bueno, nunca tenemos tratado ningún taller de feminismo porque la igualdad la vivimos mis camaradas, pues lo vivimos todos día a día. Entonces para nosotros es algo natural. Entonces yo os voy a contar, bueno, digamos una anécdota. Cuando se organizó este encuentro, uno de los requisitos era enviar por paridad un hombre y una mujer. Entonces se propuso y las mismas mujeres dijeron, eso no es justo. ¿Y por qué? Que nosotros vivimos una sociedad igualitaria. No tenemos que elegir a un hombre o una mujer. Bueno, son las condiciones, pero no es justo. Entonces también quiero poner encima, bueno, decir, los que vivimos en una sociedad más o menos, decir, un grado alto de igualdad, pues para eso a nosotros nos choca. Por ejemplo, en mi círculo vivimos esa anécdota de que una condición fuera un hombre y una mujer para venir aquí, cuando nosotros, cuando repartimos las tareas, solo vemos camaradas y personas. No. Gracias. Por aquí me he pedido la palabra, como ella ha intervenido, entonces está un poco intentando dar la voz a la gente que todavía no ha intervenido, si te parece. Ella lleva la voz. Vale, pues le dejamos a ella, ¿no? Ya que tú ya has intervenido. No, solo súper rápido, solo quería comentar que yo trabajo los martes de voluntariado en un sitio, ¿no? Es en Ámsterdam, es una organización de bienestar que se llama Dinamo. Entonces en Dinamo hay una, bueno, creo que es bueno, gubernamentalmente las instituciones tienen hay una política que están mirando ahora y hay una de las directrices que quiere llegar a los Países Bajos es una de las políticas de igualdad de género es la lucha contra la violencia contra las mujeres, las niñas, la igual participación en la política y la gobernanza, la igual participación en la resolución de conflictos, etc. Y nada, entonces en esta asociación donde yo estoy particularmente los martes, realmente es increíble cómo está hecho, está muy bien organizado y sin duda está claro que hay una persona que controla no solo la paridad, sino el lenguaje que se usa, etc. Y está muy bien y me gustaría mucho pues aprender algo más de eso, investigar desde mi punto donde estoy y poder trabajar algo en eso para el futuro. Gracias. ¿Por allí al fondo? Yo solo quería hacer una puntualización acerca de, bueno, vengo de Holanda, acerca de lo de forzar el lenguaje y esta discusión, que entiendo los puntos de vista, pero debemos pensar que nosotros aprendemos a pensar en base al lenguaje. Nosotros aprendemos a pensar en base a la lengua y a las ideas, que es lo que nos permite pensar. Pensamos en base al lenguaje. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por cambiar ese lenguaje, los niños seguirán viendo como normal. Los niños y las niñas. No, es que me iba a referir, por ejemplo, a la frase llorar como una niña. O
cosas así que decimos, vale, no hay que forzar, no, pero es que hay cosas que son inaceptables desde el punto de vista de la educación de las futuras generaciones. Entonces yo creo que sí que es importante tratar de autocorregirnos y forzarnos a hablar de una manera diferente, pero no por nosotros, sino que no estamos educados para eso, por los que vienen. Gracias. Está habiendo ahora muchas solicitudes de turnos, me estoy perdiendo un poco. Bueno, ella me había decidido, pero ya había participado, entonces aquí parece que hay alguien que ha participado. Sí, yo quisiera volver a... Bueno, soy del Círculo de Bruselas. Quisiera volver a un pequeño detalle que escuché, que es la paridad forzada. Y quiero contarles una experiencia, porque a veces la paridad forzada es necesaria y es útil para progresar. Por ejemplo, por ahí por el 2008, 2009 acá, los partidos políticos belgas se exigió la paridad y había que actuar muy rápidamente. Bueno, tengo familiares conocidos, tanto el partido ecologista como el socialista, uno de esos dos partidos. Hubo que rápidamente elegir mujeres para poder llegar a la paridad. Bueno, entonces hubo comentarios, mirá qué barbaridad, van a elegir cualquiera, mujer porque es mujer, uy, eligieron a esta que es una Barbie, por eso esa no debe tener ningún cerebro, bueno, etcétera. Comentarios, pero el asunto es que se logró la paridad, esas mujeres después se pusieron las pilas y lograron y mostraron lo que verdaderamente eran, y ahora actualmente muchas de ellas son mujeres políticas de referencia. Pero además se logró otra cosa muy interesante, que en ese momento entraron muchas mujeres magrebinas de origen musulmán, laicas por supuesto, porque hablo de estos dos partidos, y también el partido demócrata cristiano, digamos, que tiene otro nombre, no me acuerdo. También entraron mujeres turcas y magrebinas. Fue muy interesante lograr eso, que es muy difícil, el poder liberar a esas mujeres de la opresión en la que viven. Y esta paridad forzada lo logró. Eso es todo. Gracias. ¿Por allí? ¿Tú habías pedido la palabra? Pero no sé si eres el tuyo o la persona que... Es que lo habíamos pedido los dos, pero creo que lo había pedido antes. Vale. Pues muy bien, ahora tú primero, que la levantado. Gracias. Vale, un par de cosas. Si vemos el feminismo como defensa, lucha contra la opresión, supongo que hay que tenerlo en cuenta también como no se puede tener en cuenta sin tener en cuenta también la lucha de clases, la lucha de... que supongo que es lo que apunta, o muchísimas cosas, ¿no? Que supongo que es lo que apunta lo de las trabajadoras domésticas, ¿no? Si no, pues, claro, una mujer blanca tiene más privilegios que... una mujer blanca tiene más privilegios que una mujer no blanca, por ejemplo, ¿no? Que no blanca es un término que no debería usar. Otra cosa, una herramienta interesante que he encontrado, no sé cómo se traduce esto, para lidiar con micromachismos, es calling in versus calling out. Si yo meto la pata ahora y alguien me llama la atención, yo digo, uff, vale. Pero si yo meto la pata ahora y alguien me llama la atención con amabilidad, porque entendemos que estamos aquí intentando aprender todos, pues digamos que ayuda a que aprendamos todo y a que mejoramos un poco la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Todos y todas. Y ya está, gracias. Gracias. Sofía. Vale, pues después hablas. Yo primero Sofía y después tú. Vale, esto sospecho que es por esta cosa. Bueno, por un privilegio también, voy a ser consciente de ello.
Es que hay unas cuantas... ¿Querías decir algo? Vale, hay unas cuantas cosas que me parece súper potentes que no quería dejar pasar. Lo del lenguaje me voy a parar un momento porque es mi libro, no mi libro como secretaria, sino lo que yo me dedico realmente en mi vida y sobre lo que yo he trabajado y sobre lo que he hecho una película. Y es que forzar el lenguaje no lo fija el tiempo, ni las dinámicas, y en realidad tiene que ver el lenguaje y las dinámicas. O sea, el lenguaje lo fijan personas que son de un tiempo determinado, con una ideología determinada, con una clase social determinada y de un género determinado, y solo hay que ver la RAE. La RAE no es así ahora, de Machirula y de Castuza, siempre lo ha sido. Y la RAE como organismo es precisamente eso, ahí se fija el lenguaje, y luego hay también otro lenguaje que se fija, que puede tener las mismas dinámicas también, discriminadoras por muchísimos motivos. Por eso también creo que el feminismo lo que tiene es que entender su condición de interseccionalidad, que era lo que decía hasta ahora respecto a la condición de clase y otras muchas cuestiones, y como personas migrantes además, creo que lo de interseccionalidad es algo que podemos tener claro. Entonces, quizás forzar el lenguaje es evitar su contaminación, quizás si los tiempos cambian, forzar el lenguaje es evitar que se contamine cuando el lenguaje en sí no es otra cosa que contaminación. Como decía el compañero, construye el pensamiento, pero el pensamiento también puede construir el lenguaje, y en esas vamos, y en esas podemos transformar la realidad. Y tiene que ver con las leyes. O sea, es verdad que al final las leyes parece que no van a cambiar nada, pero ¿por qué las leyes están continuamente en disputa? Pues porque cambian cosas, y con esto estoy intentando reivindicar para qué estamos en la institución, pues un poco, pero porque precisamente necesitábamos estar en la institución para cambiar las cosas también. Y las leyes cambian, por eso cada 2 por 3 tenemos que estar peleando el derecho al aborto. Porque está por ley y porque se quiere cambiar. O sea que sí es importante lo que aparece escrito, sí seguimos siendo personas que funcionamos de una manera verbal en el lenguaje y cómo nos relacionamos. Y ahí el compañero de Holanda, de Bergen, con lo de la paridad, se llama acción positiva, son medidas, y es que la historia no corrige las cosas, lo hemos visto. O sea, históricamente hemos visto que cuando tienes una inercia, como no hagas un esfuerzo, y si realmente ahora es todo tan igualitario, no pasa nada porque sea paritario, ¿no? No, para nada. Quiero decir, pues seguirá siendo representativo. Como pensar que en una empresa va a ir todo mejor porque de repente entran mujeres. No, va a ser más representativo en la sociedad, porque las mujeres, que lo digan bien, no somos un colectivo, somos la mitad de la población. O sea que no estamos hablando, pero no tiene por qué ir mejor, y no podemos de hecho estar exigiendo a las mujeres que sean mejores. A mí me parece súper importante que no hagamos esto de vamos a colocar a una compañera porque así somos paritarios, y vamos a colocar a las compañeras a hablar de aquello que saben. Vamos a buscar compañeras que saben, y es más difícil encontrarlo a veces precisamente por un problema de visibilidad. Pero vamos a hacer porque los compañeros sepan también. Que anda que no hay compañeros que no tienen ni idea y que están hablando, pero no se han cuestionado porque no tienen las mismas dinámicas asumidas ni educacionales, porque pueden hablar, pues porque el espacio público está pensado para los varones y lo hemos asumido todas y todos. Y había alguna cuestión más que me apetecía, y no he pillado muy bien porque el término que has utilizado respecto a, pero yo lo llamo cintura feminista, es decir, igual a los compañeros cuando caen en esos micromachismos, no porque sean insignificantes, sino porque son difíciles de detectar, no hay que irles con el cuchillo entre los dientes, ni a las compañeras con el cuchillo entre los dientes, pero eso se puede llamar cintura feminista, pero no hay que dejar de hacerlo, y a veces me parece que es un desgaste, pero creo que es una estrategia más inteligente, y con esto ya voy al último que quería decir, que era porque ha vuelto Constantin, que es precisamente las estrategias que nos da el feminismo incluso y se ponen en práctica incluso cuando no tienes una conciencia feminista. Y voy a hablar de 3 ejemplos de lucha que hay en España, en el Estado español ahora mismo. Como asturiana voy a hablar primero de las mujeres del carbón, y como las mujeres del carbón, que también están en León y en Aragón, pero bueno, yo voy a hablar de mis paisanes, consiguieron hacer algo respecto a las reivindicaciones mineras que no habían conseguido los mineros. Consiguieron traspasar los límites del problema concreto, y creo que esto las espartanas de Coca-Cola lo han hecho, y que lo han hecho también de una manera muy sectorial pero parecida a las Kellys, pasar los problemas del gremio concreto a problemas que afectan a todo el conjunto de una sociedad, a todo el conjunto de un pueblo. Las mujeres del carbón lo que estaban diciendo era que sus pueblos iban al carajo, que sus pueblos no iban a tener ningún tipo de futuro, pero no para sus nietos ni para sus hijos, sino para ellas mismas y para sus compañeros de vida. Y claro, luego te llegan pues organizaciones que son ecologistas, y con el carbón tenemos un problema de decir, ¿cómo pueden las mujeres estar yendo en algo que es tan patriarcal como la mina? ¿Y cómo pueden salir ellas las primeras a poner el cuerpo cuando eso son trabajos muy patriarcales?
Bueno, pues porque se están valiendo de herramientas que creo que son feministas, que interpelan a la sociedad en su conjunto, que interpelan a los pueblos y a los modelos de vida, y lo están haciendo dentro de unas estructuras que siguen siendo patriarcales, pero yo no les voy a negar el reconocimiento de cómo han sabido trasladar todo eso a una lucha y hacerla efectiva, y cómo ellas, a diferencia de ellos, se han ido a la Marcha Verde, a la Marea Blanca, se han ido a otras luchas y lo han intersectorializado todo con una mirada interseccional, que son como dos palabras pero que tiene sentido meterlos, y creo que precisamente va por ahí la cosa también, por estar introduciendo, como se viene haciendo a lo largo de la historia, esto no es nuevo, por estar introduciendo herramientas de esa lucha que van cambiando las maneras de pensar, y ahí no solo está la ley ya, están también las formas, y son maneras en las que tenemos de llegar a corregir algo que está fuertemente asentado, porque de hecho no se quiere modificar porque los poderes dependen de eso ahora mismo y son muy lucrativas esas discriminaciones, pero bueno, por ahí andamos. Gracias. ¿Por allí? Bueno, pues yo solo quería mencionar una cosa que ya me ha resultado útil de este taller, que me ha servido para pensar una cosa, iba muy bien con lo que decía Elsa, de buscar mujeres expertas en los temas de los que se va a hablar. Estamos planeando realizar un evento, y yo estaba planeando realizar un taller sobre una cosa sobre la que yo sé bastante, y como yo ya sabía bastante, yo ya había dicho, pues ya está, sé bastante. Y gracias a esa mención se me ha ocurrido pensar en otras dos compañeras de allí que no saben que existimos, porque de hecho todavía no existimos. Estamos trabajando en ello. Pero que además se podrían, que son de nuestra sensibilidad, y que además a lo mejor se podrían acercar a partir de una intervención así que ha sido útil. Gracias. ¿Elsa? Vale, muy rápido, que yo quería hacer unas preguntas muy concretas, porque a través de un par de conversaciones que he tenido las últimas 2 semanas, tengo 2 preguntas muy concretas. Una es, de hecho, una conversación que tuvimos en el día ayer, sobre el tema de mujer y ciencia. Sobre el tema de mujer y ciencia, hay mucha mujer científica en el exterior, hay mucha mujer que trabaja en ciencia, la ciencia siempre ha sido un lugar donde los hombres han florecido, y de hecho lo estamos viendo en los premios cuando salen las nominaciones, y cómo eso se vive mucho a nivel de detalle, eso se vive mucho a nivel de individuo y una mujer que viene al círculo y que plantea unas dificultades que yo considero muy grandes. Yo no vivo en ese mundo, pero que por ejemplo pues una compañera que me estaba comentando ese tema, pues me parece una cosa muy complicada de lidiar con ello. Y la segunda es, también de hecho en la última asamblea tuvimos una experta, no fue una última asamblea, fue hace más tiempo, y una persona que es au pair. Los au pairs suelen ser mujeres, y son mujeres migradas, en un estado social muy determinado, y que pues, yo voy a desarrollar mi lenguaje, pues en Londres principalmente, aprender inglés, ese tipo de cosas, y luego se encuentran en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, un poco acompañando las intervenciones que he dicho sobre las mujeres que limpian, las mujeres que cuidan y las mujeres, a mí me parecería muy interesante explicar qué cosas estamos haciendo o qué podemos hacer para un poco no solamente visibilizar ese problema. Pero, con todas estas intervenciones, porque quería hablar un poco antes, pero solo quería decir eso, voy a añadir una cosa muy pequeñita. Quiero dar las gracias, de hecho, porque me gusta a mí escuchar. Esto es una conversación muy complicada de tener entre hombres y mujeres. Muchas veces se levanta pasiones, ¿no? Y es complicado tener esas conversaciones. A mí me gusta tener conversaciones con hombres que pueden hablar de esto porque tienen la flexibilidad. Está preparado a escuchar, yo estoy preparada a escuchar lo que tiene que decir, y tienen una capacidad. Yo creo que hay una capacidad, una técnica de comunicación por la cual yo sé que tengo que aprender algo de esta comunicación y otra persona sabe que tiene que aprender algo de esta comunicación. Y somos suficientemente flexibles en construir y ayudar a construir una visión de la nueva masculinidad en la que es posible que entren estas dinámicas. Es posible que no estemos 100% seguros todo el tiempo de si tengo que decir enfermero o enfermera, pero soy suficientemente consciente de lo que decía el compañero, de estar suficientemente en duda de lo que tú eres y de quién tú eres y lo que te han enseñado desde pequeño, desde chiquillo, como para dudar de si lo que tú tienes es la verdad o solamente es una parte de la verdad. Y solamente quería visibilizar eso. Ya. Está bien. Gracias. ¿Por allí? Bueno, yo vengo de nuevo, lo siento. Era en reacción a una cosa que has dicho de esperanzas. Tú dices que en exterior estás sobre todo mujeres trabajando. En las áreas. No, en las áreas. No conozco muy bien cómo funciona la estructura de Podemos, no me he leído Vista de Reloj, ni lo voy a hacer.
pero yo pienso que la razón, después me corriges, es porque en Podemos está un poco, exterior está un poco libre, porque no hay ningún tipo de determinación electoral, ¿no? No existe todavía la región exterior, entonces yo creo que hay un poco un espacio vacío que para mí es positivo. Para mí es muy positivo que nunca había habido un Consejo Ciudadano Exterior, porque si no, muchos nos hubiésemos peleado. Y creo que esa es una forma que creo que hay que entender. Entonces lo que estoy diciendo es que quizás el hecho de que no haya una estructura del poder permite que haya mucha más libertad. Entonces mi pregunta es, y la hago a todo el mundo, no para que la respondamos ahora, pero sobre todo a los que estéis más implicados en vuestro día, que sois profesionales, Podemos para mí es una estructura muy vertical, lo que quiere decir una estructura muy masculina. No solo porque veamos a muchos hombres, sino porque creo que esa estructura vertical es el paradigma de la masculinidad o de la estructura no feminizada o no feminista que queremos. ¿Puedo contestar solo cómo se forma un área para que sepan cuáles son los que no lo saben? O sea, la estructura de las áreas, para que sepa a lo mejor por qué está tan poblada con mujeres, es que si alguien envía una propuesta para trabajar un tema en exterior, esa propuesta se lanza a todos los inscritos en exterior, esto es decir, a las 11.000 personas que están inscritas actualmente. Entonces, desde ahí, los interesados o interesadas se pueden trabajar en conjunto y bueno, cualquier dinámica de grupo, ¿no? O sea, que a lo mejor hay mucha vacío en un principio y al final van tirando unos del carro u otro y es así. Y claro, no hay poder. Pues la reflexión. Pero eso es lo que no he contestado su pregunta, es lo que quería dar el dato de por qué las áreas. No es para que respondamos ahora. Todos los inscritos en el exterior. Sí, totalmente. Está acá, no la capa y vamos a tener una Pues nada, a ver, muy rápido, no sé, se ha hablado de un montón de cosas, yo quería apuntar a dos. Lo que ha apuntado ahora el compañero me parece súper importante y lo quería relacionar de una manera indirecta con las aportaciones que ha habido en torno a los trabajos del hogar y ver un poco cómo va progresando, ¿no? todo esto. Claro, los trabajos, la situación de las mujeres del hogar no es una situación pasiva, ¿no? Ni de borreguismo, es una situación histórica. Viven en una dimensión que ha sido manejada básicamente y en todo el mundo por la población femenina y que está organizada en torno a un modelo socioeconómico heteropatriarcal que ha venido estableciendo estas tareas como propias de las mujeres. Por lo tanto, han venido a ser pues, más invisibles y poco reconocidas. Tanto se ven en el aspecto privado como en el profesional. Y estas dinámicas no solo las vemos en esos espacios, las vemos en todo, ¿no? y progresan en esa línea. Yo entiendo el feminismo como una palanca capaz de construir sujetos autónomos y autogestionados. Entonces, no creo que debamos asumir las herramientas del patriarcado en términos de pensarnos con la idea de ir a redimir, ¿no? a otras que consideramos pues, sujetos más atrasados o más pasivos, ¿no? O sea, yo defiendo un feminismo desde esa perspectiva. Y nosotros, por trasladar una experiencia rápidamente que hemos venido teniendo en el espacio en el que yo trabajo, en el espacio del Parlamento Europeo, pues fijaros cómo están las cosas, que obviamente salvando todas las distancias con las trabajadoras de la edad, del hogar, pero hemos tenido que establecer dinámicas de visibilización de tareas invisibles, socializar tareas que en un porcentaje muy alto dentro de este espacio estaban haciendo las mujeres asociadas a cuestiones organizativo-logísticos con respecto a, bueno, pues a las lógicas de trabajo por objetivos estratégico-políticos, ¿no? A un esfuerzo activo por definir roles, por definir dinámicas y apuntar y señalar problemas machistas, ¿no? Y hemos tenido que elaborar un proceso en el que todavía estamos en marcha de propuestas para el cambio, ¿no? Evaluando esos procesos, reflexionando colectivamente
y haciendo que los roles roten, ¿no? O sea que salvando mucho las distancias nos queda mucho en un montón de ámbitos, ¿no? Y en un montón de espacios para bueno, por trabajar, por conformarnos de manera más autónoma, más activa y por caminar hacia ese espacio igualitario y de liberación, ¿no? Sí, sirve de ejemplo esta experiencia que después al final comentaremos. Gracias. Bueno, tiene la palabra Apellido Amada y por aquí también, como después no, porque era para responderle a ella, sí que ¿Yo? Había pedido la palabra. Sí, bueno, antes era sobre lo del lenguaje. Es que yo creo que la sociedad cambia el lenguaje, no el lenguaje cambia la sociedad, siempre ha sido así. Entonces yo creo que es más, por ejemplo, cuando os quejáis de que si me llaman chica o algo así, yo creo que más es el término despectivo de que si hay gente que te llama a lo mejor chica y en ningún momento es ofensivo. En cambio, a lo mejor me llaman señorita y sí que es ofensivo. Yo creo que además está todo en la educación, no nos estamos enfocando en la educación y es básica. Yo además a mí lo que más me duele es el machismo de las mujeres, que hay mucho, y entre compañeras además. O sea, yo últimamente cuento porque es que realmente me puse casi a llorar porque en una... Vale, era la oficina precaria, pero eran compañeras del Círculo de Berlín, soy del Círculo de Berlín, y estábamos en un local, es un local que nos cedían, teníamos al lado una casa de refugiados y se venían todos a la puerta porque no tenían internet, entonces estaban allí con sus móviles para comunicarse con sus familias. Estaban todas las sillas súper apiladas, estaban difíciles de quitar y no se les ocurre nada mejor que vamos a llamar a los chicos. Claro, a mí es que enseguida ya me puso roja. Y dije, perdona, dice, sí hombre, sí, además seguro que les motiva porque eso de decirles que son más fuertes que nosotras, o sea, ellas mismas estaban fomentando eso y a mí eso sí que me parece peligroso, me parece además muy grave. Y lo mismo, a veces ya no es solamente el lenguaje, sino en cómo te tratan. Precisamente hablaba ayer con una compañera de cuando llegas a cierta edad, con Raquel precisamente, lo de los hijos, claro, o sea, llegas a cierta edad, claro, siempre, es así. Es que nos pasa a la inversa. Entonces te están preguntando, claro, al principio, ¿quieres tener hijos o algo así? O sea, llega una edad en que ya no puedes tener y ya es así, como además te miran como, pobrecita, no ha tenido hijos. En ningún momento se les pasa por la cabeza que es tu opción, que no. O sea, tú no has venido a este mundo a procrear, has venido a otras cosas. Ya, pero es que eso está muy arraigado en la sociedad y en la educación. Y lo de la violencia, yo no estoy tan segura de que, a ver, claro que hay más violencia en los hombres, es educativo. A mí me dejó, bueno, me impresionó mucho y me gustó mucho el programa sobre violencia de género que hizo Évole, sobre Salvados, cuando hablaba del maltratador, que él decía, es que tengo que seguir, llevaba 2 años con la terapia y decía, sigo teniendo que aprender, porque es que llevo toda mi vida con unos mecanismos de educación, de que tenemos que ser fuertes, de que tenemos que mandar, que si no, eres una nena, que entonces cuesta mucho el reciclar todas esas cosas. Entonces yo creo que habría que enfocarse más en toda la educación y en las nuevas generaciones. Claro que sí que hay que pegar el toque diciendo, pues según qué términos no los utilices, pero me parece muy buena idea esa, digo, le voy a proponer el círculo, de hacer un taller para... tenemos que pensar que en realidad no sabemos nada y que tenemos muchísimos fallos, no somos personas perfectas y yo creo que es un trabajo muy interesante de interiorizar y ver cuáles son nuestros fallos. Gracias. Vale, hay conflictos. Estamos en una organización que concurre a lo electoral. Se puede decir que es un partido político o se puede decir que es un partido político, movimiento, lo que sea, como lo que sea, pero vaya, queriendo incidir en política, afloran conflictos entre ideas. Y efectivamente, pues la cultura de la participación en la que estamos construidas, pues nos proporciona pocas herramientas para que vivamos esos conflictos
de una forma, digamos, satisfactoria. Y mayormente lo que suele ocurrir es, o que bien, por ejemplo, pues el abolicionismo o el revolucionismo, digamos, cada cultura, cada género, tenemos nuestros propios códigos también. Cuando se habla de esta cuestión entre compañeros, me gusta mucho tu intervención, con la tecnología que había entre hombres en tu empresa para llegar a esos acuerdos al final de los 50 minutos. Eran los años 80, ya estamos en otra época. Claro, los hombres tenemos tecnologías tradicionales también y no somos conscientes de ellas. Los hombres tenemos diferentes códigos, pero hay códigos que son riquezas, también en los hombres. Aparte de que acarreamos nuestra parte bien emponzoñada, acarreamos también otros códigos que son a valorar. Y cuando hablamos de estas cervezas y de estas cuestiones, no todo es negativo ahí. Aunque, digamos, sí que muchas cosas no están fácilmente al acceso de las mujeres. Y ahí necesitaríamos seguir aprendiendo para ser capaces de vivir esos conflictos de una forma menos sanguinaria y más satisfactoria, pero que no pensemos que conflicto no lo hay ni que no debe haberlo. Porque, entre otras cosas, tenemos que derrotar a gente que está ahora mismo por Mariano Rajoy, tenemos que derrotarlo. Y una manera también de entrenarnos en esos combates es a nivel interno. Gracias. A ver, quedan 5 minutos para acabar el debate, entonces había pedido... Perfectamente, o sea, había dos personas que han pedido turno, que eran Amada y Raquel, pero ellos ya han participado. Si hay gente que no ha participado, prefiero darle la palabra a la gente que no haya participado. No, ya han participado, si quieres un turno tuyo. Yo no creo ni en el feminismo ni en el machismo, pero he vivido el machismo en mis años. Y creo que no existe, lo que existe es la educación que tenga la persona. Eso sí que es lo que existe. Y si estas cosas no se cogen desde las raíces, por ejemplo en las escuelas, ¿ves? Entonces es inútil, porque nosotros, cada cual de nosotros, ya estamos formados de una manera que ya no hay nadie que nos cambie. Lo digo por mí, yo ya tengo 70 años, a mí me da igual. ¿Sabes? Hoy le decía a unos compañeros que me invitaron aquí, y yo pues claro que no, porque mi hijo era simpatizante de uno de los de Podemos, que lo cual yo no sé por qué ese chico, porque me parecía una maravilla ese chico en política. Creo que vamos, me parecía, y a mí también me parecía. Mi hijo ya murió. Lo que voy diciendo, que todo se basa en la educación. Si eso no se coge de las raíces, da igual. Porque nada más salir de esa puerta, tú haces lo que te da por la gana, el otro hace, y yo hago lo que me da por la gana. Y nada más. Y estamos aquí a vivir, y nada más. El caso de esa señora, yo he vivido, no igual, pero he vivido un caso muy feliz. Yo me vine en el 92, llevo 50 años, divididos en dos partes, en Bruselas. La segunda vez, la primera vez que me fue de maravilla. Me casé, tuve los hijos y todo. Después cuando fuimos a España, todo se empezó a torcer, pues he vivido el machismo. Quizás no por la falta de que hubiera en el matrimonio, sino porque cuando intervienen las familias, eso ya es un caso. Ya es un caso. Bueno, no voy a hablar de cosas. Pero sí voy a decir una cosa.
La segunda vez que vine para Bruselas, me presenté con un hijo enfermo, que había salido de la Armada. Me lo habían echado, porque ya no valía para la Armada. Cuando mi hijo, en la Armada, tenía el examen médico correctamente, bueno, pues te lo ponen en la... Venga usted a la Coruña, que su hijo está en el hospital. Pues para allá. Y mi hijo, si necesita la cámara, nombres, los doy. Pues me da igual, 5 o 80. Voy a la Coruña y me encontré con el hijo eso. Y me dicen, y le digo, ¿qué es? Dice, pues no se sabe. En una marcha se desplomó y ya está. Bueno, estuvieron medicando y me dijeron, vuélvase a Valladolid y que vaya a la residencia. Pues así yo fui a Valladolid y teníamos que ir a casa. Pero le ruego como brevedad porque ya, el tiempo ya lo ya hemos lo sé. pasado, ¿vale? Bueno, pues le diagnosticaron reflujos al riñón. Reflujos al riñón. ¿Qué es eso? Pues ya te pones en todo lo peor. Y después, claro que ya para Coruña me habían dicho, ay, es que esto no se ve en España, está muy bien, y yo no sé por qué salía. Fíjate, solo para que despedirme y ya está. Y sacarse del caso. Una conclusión, por favor, una conclusión para... ¿Qué es a lo que vamos? Todo eso, el racismo y todas esas cosas. Y bueno, de esto hay mucho que decir. Porque encima, viene para Bruselas. Te dicen, Bruselas o París o Nueva York o América. Digo, coño, pues estamos apañados a América. Era la única que yo metía en casa. Digo, París, no conozco París, pero no sé Bruselas. Y pues hay un hospital estupendo. Acá que me viene con el chaval, me dice mi marido, quédate con el chico, la verdad. Y el hospital, muy bueno. Quédate con el chico y todo. Mira, si vino a España con reflujos, aquí le provocaron la enfermedad. Y me encontré con eso. 2 meses más tarde, con el mismo médico de España, de Valladolid, de la residencia, el otro, que año y pico más tarde, mi marido, con cáncer. Disculpa, tenemos que realmente pasar a... No podemos continuar. Lo que digo es que estos problemas los tenía que solucionar la embajada, y la embajada no está para nada más que para 4. Se llama Gloria Rodrigo García. Dicho queda, gracias. Y vamos a terminar, que habíamos pensado pues que... No hay tiempo, lo siento. Y bueno, pues nada, va a acabar con el debate. Pero no acabes, porque hay muchísimo. Hay muchísimo. Van a cerrar el debate pues Noemí y Lucía y finalmente pues va a haber como una conclusión de tierra. Bueno, hay una cosa positiva, es que la inercia sí que nos llevará a la igualdad. La ONU hizo un estudio, si lo dejamos como está y con las políticas que hay ahora mismo, se llegará a la paridad en 500 años. No existen cremas para mantenernos hasta ese momento, entonces necesitamos impulsarlo, es obvio. El lenguaje es una herramienta política y el lenguaje sirve para hacer modificaciones en la sociedad. Entonces, os animo a todos, después de que ya hemos visto a todos y todas, que el lenguaje puede matar, a hacer la reflexión y a cuando utilizamos esto, darnos cuenta. Exactamente igual que ayer estábamos diciendo que en todas las intervenciones que hacen las mujeres normalmente empezamos pidiendo perdón. No, de este tipo de cosas vamos a ir sacando lo positivo, vamos a hacer esa reflexión. Si veis que alguna de vuestras compañeras en los círculos pide perdón antes que a ir a los hombres directamente, os animo a que empoderéis a vuestras compañeras y no les sobreargumentéis sus exposiciones, sino que les ayudéis a preparar sus exposiciones. Y que si veis conductas machistas en vuestros compañeros,
las acuséis de alguna forma, sobre todo en los núcleos cerrados de hombres, que queréis ese debate, esa reflexión. Cuando tuve el placer de hacer un taller en Leipzig sobre feminismo, lo estaba planteando, fui directamente a la educación. Eran conceptos muy básicos, luego se me dijo que había sido un taller de básicos, sin embargo la gente que estuvo allí me ha agradecido un montón y me han dicho que les sirvió muchísimo. Fuimos con unas palabras clave, las palabras malditas que yo las llamé. Hablamos del concepto de feminismo, del concepto de heteropatriarcado y por qué tienen todo ese pozo negativo en nuestra sociedad. Utilicé aquellas palabras para definirlas de lo más básico, que era esa educación mínima feminista, que la gente se autodenomine feminista, no somos las feministas. La única fórmula de ser es feminista. Bueno, podríamos entrar a la definición, pero es la única fórmula, porque es la igualdad entre ambos sexos, ¿no? Entonces, simplemente eso. No estoy muy contenta porque de la gente que tomó aquí el curso no se animan a hablar, y cuando se les ha pedido que hablen, han moderado, en vez de decir, no, yo tengo algo que decir, o voy a reunirme con mi círculo, a poner mi voz en alto. De ahí sale una segunda idea que hemos integrado en el área de mujer migrante e igualdad de género, que lo hemos constituido, y aquí aprovecho para animar a todo el mundo que quiera participar, lo hemos constituido en dos partes. La primera parte es individual, es un trabajo individual con las mujeres. Vamos a crear un espacio cerrado para y por mujeres. Y en este espacio cerrado, que para montar la plataforma, para un montón de cosas necesitaremos la ayuda de los compañeros, pero en ese espacio solo van a poder leer y solo se van a poder introducir mujeres del movimiento. De tal forma que contemos hitos, problemas, todo este tipo de cosas que yo no creo que sean personas aborregadas, sino personas vulnerables que no son capaces de decirlo o de asumir. En un foro como este, yo he tenido un problema, una mujer me estaba sacando, ¿a quién se lo cuento? Si yo no puedo crear mi empatía en un país extranjero o en el mismo territorio español, no puedo crear empatías o esa clase de sororidad que se dice para hablarlo con alguien, nadie me entiende. Entonces te lo comes, lo asumes y dejas que te peguen los palos. En esta plataforma que queremos montar queremos darle voz a todo el mundo. Y esas personas que vayan consiguiendo llevar hacia adelante y solventar sus problemas, empoderarlas de la forma que ellas sean las abanderadas de esa política que queremos llevar a un plano ya colectivo a nivel estatal, europeo, o convertirlo en una política colectiva, y que sea esa mujer empoderada la que tome las riendas y la que lo luche, con el apoyo de todos y todas, pero que sea esa persona, de tal forma que consigamos la doble vertiente, el tener más portavoces, mujeres más fuertes, mujeres que como lo han sufrido y han tenido que sobreponerse a eso, sean las que lo lancen, y ahí esperamos contar con el apoyo de todo el colectivo. Desde aquí os invito a todos y a todas a participar. Os invito a todos a participar. Hemos creado un email que se llama mujeresexterior@podemos.info. Podéis escribirme, todo el mundo tiene ahí en el canal de Telegram, podéis escribirme de forma directa, podéis escribir a Podemos Exterior. Se acepta todo tipo de voluntarios con arroba. Y eso. Muchas gracias a todos. Mujeres Exterior. En la página web de Podemos Exterior están los enlaces a todas las áreas que vamos diciendo el mail en voz alta 2 días, pero ahí lo encontráis. Igualmente en el canal. Es que a veces lo apuntas en el papel de abajo. No, en el canal voy a poner el documento que hicimos y que se presentó en el Ágora. Lo voy a poner para que todo el mundo lo pueda descargar directamente, lo podéis compartir con los círculos. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, tenéis mi contacto, me llamáis, oye, estoy a vuelta a mi país, estoy súper bien, ¿tú qué tal estás? Y hablamos de todo lo que queráis. Todas las ideas siempre son bienvenidas. Bueno, pues yo voy a tomar el relevo de algunas cosas que se han dicho en el debate, no puede ser todas, se me quedan cosas en el tintero como que podremos comentar ahora en las cañas o lo que sea, como el movimiento migrante de mujeres en Francia, que protagonizó una de las luchas más interesantes con comités por todo el territorio, impulsando la reivindicación de sus derechos, doblemente marginales, como migrantes y como mujeres, que creo que fue muy importante el año pasado y hace 2 años como reacción ante el estado permanente de emergencia dictado
por el Estado francés. Entonces este es un tema que me parece que podría dar mucho de sí y que a lo mejor las compañeras y compañeros del círculo francés pues nos pueden comentar después en otro momento. A lo largo de la charla he ido elaborando unas reflexiones que me gustaría compartir. Yo creo que históricamente hemos conseguido cambios importantes pero relativos y pienso que ahora es el momento de las mujeres. Pienso que es el momento de las limpiadoras del hogar, entre otras, y pienso que las mujeres liderarán un movimiento que requiere tiempo y dedicación para el aprendizaje de nuevos saberes. Yo pienso que nadie tiene incorporados estos conocimientos en sus genes cuando nace. Lo natural únicamente es que estos aprendizajes se compartan. Cuidadores como educadoras, hacia una pedagogía colectiva del reparto de las responsabilidades y del trabajo, pasando por la construcción de una vida sostenible, de disciplinas y de goces compensados, que intransigentemente exige ser respetada, exige ser escuchada, exige ser defendida, y que sobre todo pueda continuar su curso sin deshielos, sin sequías, sin ser violada, sin acceso a la educación, sufriendo hambre, muriendo de hambre, bajo el expolio de un sistema que margina, que reprime, que pega, que abusa sexualmente y, como hemos visto en los últimos días, rompe dedos de las manos mientras toca tetas y entrepiernas y que violenta la vida y roba las tierras de las campesinas más pobres. Estamos políticamente obligados, y opino, obligadas a construir una organización que conozca y desarrolle estos conocimientos, que son los conocimientos también de las limpiadoras del hogar. Es un imperativo y una urgencia de construirnos, hacer autocrítica, entender que el único proyecto posible, con aspiraciones a seguir con vida, a resistir, será aquel que incorpore con urgencia estrategias resilientes, igualitarias y de corresponsabilidad. Yo creo que esta es la organización feminista que debemos construir y desde aquí me voy con toda la energía para seguir intentándolo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues voy a intentar ser breve, que sí que hay otro taller y hay aviones y cosas. A mí me interesa al final una cosa que comentaba el compañero No sabía tan interesante. No, de compañero Bélgico. Sí, sobre la duda. Y creo que en realidad puede servir un poco para articular todo lo demás. O sea, quizás no se trata de qué decimos, si estamos diciendo desdoblando el lenguaje, diciendo ciudadanos y ciudadanas o ciudadanía, sino por qué decimos esto. ¿Por qué decimos hijo de puta y no decimos hijo de putero? Por ejemplo, pensarlo. O sea, quizás, ¿y por qué tenemos tanta reticencia? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos violenta tanto de construir el lenguaje? ¿Y cuánto tiene que ver con nuestra propia deconstrucción, ¿no? Y por lo tanto pensar en las dinámicas y dudar de las dinámicas también, de por qué estamos haciendo unas cosas y por qué no otras. ¿Por qué cuando proponemos otras que son un poco más incluyentes nos generan también rechazos? Y nos generan rechazos a unos y a otras, y también a otras, ¿no? ¿Por qué...? Por pensar también más veces en ponernos en lugar del otro y de la otra. Pensar más veces en colocarnos en miradas que no son las nuestras, en espacios donde no estamos. Y en espacios que esos espacios donde no estamos son menos privilegiados siempre que en el espacio en el que estamos. Porque en los espacios privilegiados ya nos crea la ficción de ponernos. Ahí no hay problema, sino en los otros, en los invisibles, en esos espacios menos visibles. Y entender que esa duda, que era lo que decías de Ada Colau, no implica falta de liderazgo. No pasa nada por tener a alguien al frente. Y por tener a alguien al frente se está repitiendo ese esquema vertical, soy consciente, pero eso sí que no depende de podemos modificarlo de momento, y también hay unas reglas del juego que creo que tenemos que ser lo bastante inteligentes como para ver cómo las sorteamos sin regatear demasiado nuestros propios principios. Pero que no le veamos falta de liderazgo a preguntar, sino inteligencia suficiente como para preguntar a quién sabe. O sea, que vayamos cambiando todo eso, y tiene que ver con la educación. Ahí sobre lo que preguntabas, Elsa, de mujer y ciencia, creo que el currículo académico y modificar eso es fundamental, y ahí estamos haciendo batalla, pero también hay que pensar en la educación para ahora. Y ahí yo creo que ella es la estudias por el acento que tienes, pero no por darle la gana. Bueno, nada, hermandad total. Yo pienso en mi abuela, y mi abuela, por ejemplo, que en cuanto se metió un microondas en casa, oye, mira que yo no aprendí a utilizar, y no había ningún problema de ya tengo una edad. Es decir, para la tecnología, más allá del boli y todos los avances tecnológicos, y me escribe correos electrónicos y tenemos videoconferencias, pero había determinados paradigmas de pensamiento y de pensamiento político que le costaban,
Y bueno, pues igual porque tiene a la nieta en Podemos, al final le está diciendo a la gente, mira, no sé lo que pasa en Venezuela, pero aquí una señora conservadora muy de religión, de cuenca minera, pero bueno, aquí veo que la gente lo está pasando mal y no me des lecciones de lo que pasa en Venezuela porque tú tampoco lo sabes. Eso lo puso en el 20D en Facebook, que yo lo hice una captura y dije, uy, qué guay. Y es un cambio muy grande para una señora que siempre había votado el PP desde el momento en el que se podía, bueno, a partidos de derechas desde el momento en el que pudo votar y votar a lo que creía que votaba mi abuelo, que votaba otra cosa. Pero es que es decir, que la educación también nos afecta en todas las franjas de edad. Otra cosa es que tenemos que incidir sobre todo ahí, pero no dejarlo para el día siguiente, sino desde el primer momento, no cargar al profesorado, preguntarle al profesorado cuáles son sus condiciones también y cómo lo están haciendo y cuántas herramientas le han dado a ese profesorado, porque quizás no pueden visibilizar en el currículo académico aquello que no les han dado en la universidad. Entonces, vamos a mirar también la educación de una manera mucho más integral, que al final están las maestras y maestros desbordados con una responsabilidad, cambiar una estructura social y cultural que no depende únicamente de ellos, y que dependa de ellos es una vez más una visión muy patriarcal del asunto. Eso pasa porque no hay política. Y esto tiene que ver también en ese problema estructural con el machismo en las mujeres, que el machismo a mí me duele en las mujeres y en los hombres porque es un problema estructural, y porque es un problema estructural, y cuando hablamos de la violencia, pues no me atrevo a decir el país porque voy a meter la pata, y aquí no quiero meter la pata con países europeos, pero sé que en un país del norte, que bien podría ser Suecia, pero igual no es, no me hagáis caso, hace unos meses, a principios de verano, salían 2 casos la misma semana de 2 niñas de 14 años que habían sido asesinadas quedando con un niño de 13 y uno de 16 por internet. El de 13 la había matado, el de 16 la había violado y la había tirado al río. ¿Qué pasa en un niño de 13 años para hacer eso? O sea, sí, pero vamos a mirarlo bien, no vamos a... En el momento en el que hay que dar asistencia y en el que hay que hacer prevención, sobre todo veamos también quiénes están recibiendo los palos. Y luego sí, bien, vamos a ver también quiénes son los maltratadores y por qué. Pero vamos a abordarlo desde una manera estructural, que por cierto no es como el pacto de Estado que ha salido en el Estado español, tal y como lo tenemos. Vamos a abordarlo desde ahí y vamos a entender que la educación no interpela solo a los peques, nos interpela a todas las personas y las peques. Y con esto paso a cuestiones de modelo productivo, y creo que una de las cosas cuando hablamos de conciliación que estamos llevando, y si nos deja vetar el gobierno, pues algún día podremos defenderla bien para que sea ley, son los permisos de paternidad y maternidad obligatorios e intransferibles, y que no se transfieran, porque si se transfieren van a seguir haciéndolo mujeres, y porque para eso no importa poner dinero, y el dinero es el mismo, se transfieran o no, con lo cual vamos a hacerlos intransferibles, y eso va cambiando dinámicas. Y ahí también comentabas, ¿puede ser? Nada, hemos sacado justo esta semana, la compañera Yone Velardo la presentaba, una ayuda por hijo o hija a cargo, y creo que también respecto a qué agarres tenemos ante distintas situaciones, pero ya estamos empezando a ver que las familias ahora mismo más golpeadas y más vulnerables ya no son las familias numerosas, que también, sino las monomarentales, y digo monomarentales y no monoparentales. Y con esto ya cierro, porque si no es que me estoy pasando un montón, que cuando pensamos también en talleres de feminismo, yo creo que lo llevamos siempre a una cuestión muy práctica, y creo que eso está bien. Pero, jolín, aquí también estamos en un espacio político, y me parece que cuando decimos, no, ya, te voy a volver a poner de ejemplo porque me pareció súper elocuente tu intervención, y además me gusta mucho lo que dijo Elsa de la flexibilidad para que hablemos de esto y compartamos puntos de vista diferentes. No, aunque tengamos unas dinámicas que son igualitarias, vamos a ponernos en el ideal de que son así. Yo no tengo dinámicas igualitarias siempre, ni conmigo misma, con lo cual me parece muy difícil, pero bueno, ahí andamos. Es que además el feminismo es un posicionamiento político y es una línea de pensamiento político, y no se trata solo de que demos talleres de feminismo para tratarnos bien entre unos y otras, da talleres de feminismo para tener conocimiento político del pensamiento feminista, y para reconocer eso, igual que tenemos muy claro que tenemos otros posicionamientos políticos, porque igual si empezamos a ver que además es un posicionamiento político con una historia, con una trayectoria, y que ha conseguido cambios de radical igualdad, quizás ahí empezamos a respetar un poco también todo lo que implica luego las dinámicas de praxis, y empezamos a ver que lo del lenguaje tampoco es tanta tontería, que lo de las dinámicas no son tanta tontería, y que las cosas prácticas, o sea, resulta que lo que viene es de un pensamiento muy complejo, muy estudiado, con muchas corrientes, y empezamos a verle también un poco las costuras por ahí y a cambiar poco a poco, que en esto de cambiar, ya digo, yo soy la primera que tengo muchísimos problemas, muchísimas tensiones para hablar, con lo cual no me parece que ninguna de las que estamos aquí, ni ninguna parte, ya sería estupendo, tengamos acabado el camino en esto de tener maneras más feministas de estar, y por lo tanto más inclusivas y más justas.
y que muchísimas gracias. Yo aprendí un montón, me llevo unos cuantos recados, pero ya no me da tiempo. O sea que a través de Esperanza y a través de Noemí y de Lucía, pues os lo iré preguntando también, pero hay muchas cosas que he aprendido un montón. Te lo agradezco mucho.